A veces también digo que el deporte no es salud, que el ejercicio es salud, pero el deporte no. Tenemos una frase para los cirujanos: no seas el primero en hacer una técnica ni el último en abandonarla. Creo que tendrías de tener derecho a irte de vacaciones una semana y desaparecer del planeta. Y no tener que estar localizable, ¿no? Exacto. Que vayan a tu casa a las 7 de la mañana cualquier día me parece una... Hay casos muy mediáticos en la historia de España. Uno de ellos, por ejemplo, el caso de Alberto Contador con el clenbuterol, que dijo que se contaminó mediante un filete. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Es fácil doparse? Yo creo que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida de Élite. En esta ocasión la verdad es que estamos muy ilusionados porque traemos a un especialista de la salud deportiva, una eminencia en su campo, una eminencia en los Aquiles, las operaciones de Aquiles. Es el doctor David López Capapé, traumatólogo deportivo, y tenemos muchísimas ganas de tratar todos los temas que vamos a tratar con él. Creo que va a ser súper enriquecedor no solo para la gente que se dedica al deporte profesional, sino para cualquier persona que quiera saber de la salud. Entonces, David, ¿qué tal estás, doctor? Muchas gracias por presentarme, por invitarme a los dos, bueno, a todo el equipo. Os quiero aprovechar para dar la enhorabuena por esta iniciativa tan buena que tenéis. Muchas gracias. Que va a ayudar a la gente a entender muchas cosas mejor y a conocer más cosas. Y bueno, eminencia me suena demasiado fuerte, pero bueno, es verdad que llevo toda mi vida dedicada toda mi vida desde que fui atleta a la medicina deportiva, y el Aquiles es mi pasión y mi odio a la vez. Cuéntanos, ¿quién es el doctor David López Capapé para la gente que no te conozca? Bueno, para la gente que no me conoce, pues soy un médico especializado en traumatología y cirugía ortopédica por vía MIR, que hizo atletismo toda su vida y que intenta seguir haciendo atletismo, que he podido disfrutar también como entrenador y bueno, padre de 5 maravillosos hijos y amigo de mis amigos, y muy feliz de vivir y trabajar en Madrid. Un médico con amplia experiencia, que vamos a tratar muchísimos temas durante las charlas muy interesantes. Una pregunta que le hacemos a todo el mundo, ya que tú estás especializado en el ámbito deportivo también, es ¿qué significa o qué ha significado el deporte para tu vida? Bueno, el deporte es mi vida, diría, porque me ha ayudado un poco a ser quien soy, a ser de la forma que soy. Siempre hice deporte de niño en el colegio, con los amigos. Antes yo creo que hacíamos mucho más deporte de calle, en la calle, de niños. Y luego enseguida, a los 12 años más o menos, empecé con el atletismo. Me centré sobre todo en querer mejorar y en ver cómo mejoras, ser competitivo, sobre todo con uno mismo. Y ahora mismo lo que significa es, he tenido la suerte de conocer el deporte del atletismo de élite. Me ha ayudado muchísimo a ser un mejor médico, porque ese es el plus que puedo aportar, el conocer de verdad el deporte por mí mismo, desde todos los ángulos, y actualmente me sirve para querer mantenerme en forma y estar en forma a mi edad. ¿Dónde empezaste a hacer atletismo? Yo empecé en Moratalaz, la famosa ahora pista de Moratalaz, que era de ceniza, años 80 y algo, de niño. Y es una etapa muy, muy bonita. Me dediqué hasta que acabé la especialidad, hasta que empecé la especialidad. Durante toda la carrera de medicina fue la etapa en la que estuve en el Larios, el equipo que fue un poco más famoso en los años 90. Y bueno, un grupo de amigos que conservo. Muchos de mis mejores amigos vienen de aquella época, y yo cuido y mantengo esas amistades. Y bueno, ¿qué hiciste en tu etapa deportiva? Cuéntanos un poco. Bueno, nada demasiado importante, pero sí, yo me sentía orgulloso. Al final también es verdad que empecé medicina y tuve claro que tenía que elegir un poco y no centrarme 100% en el atletismo. Fue una decisión que justo al acabar medicina pues tuve que decidir un poco, porque sí me veía capaz de ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero un poco mi nivel fue nivel medalla, llegué a medalla absoluta, medalla en todas las categorías, campeón de España universitario, y con el club disfrutando mucho. Mis pruebas han sido 400 vallas, pero corría los relevos, por supuesto, que se disfrutan mucho, y luego pude hacer buenas carreras de 800 metros que quizá hubiera sido mi prueba si hubiera elegido hacer atletismo de alto nivel, ¿no? Digamos, sería la prueba que yo creo que hubiera podido llegar
a competiciones internacionales a alto nivel. ¿Y te arrepientes de haber dejado el atletismo tan pronto, quizá con 24 años, ¿no? Que quizá lo Sí. dejaste. ¿En algún momento has pensado o te has arrepentido? No, no me he arrepentido nunca. Tengo esa suerte también de vivir porque a veces el arrepentimiento, bueno, se dice, en todas facetas de la vida es lo más, es lo que se lleva peor, arrepentirte de no haber hecho algo. En este caso no me arrepiento de haber elegí la medicina porque me di cuenta, llevaba unos años, pues eso, disfrutando del atletismo en España, competiciones internacionales, pero me di cuenta, creo que fui frío ahí, también mi madre me ayudó, yo creo, a decidir el hecho de que si no eres alto nivel mundial, hay que tener la cabeza fría y darte cuenta que no vas a profesionalizarte, no vas a ganar dinero con el atletismo y ese esfuerzo entonces puede no ser tan valioso, ¿no? Y entonces es verdad que era muy buen estudiante y pude hacer la residencia muy bien, elegí traumatología con un buen número en el MIR. Y entonces creo que soy el médico que soy ahora gracias a esa decisión. O sea, que enseguida, si hubiera muchos deportistas, dejan un poco que hacen medicina, que es verdad que conoceréis más y hay muchos, dejan la medicina a un lado. Pues eso luego también a largo plazo puede hacer que tengan menos éxito en su carrera como médicos, evidentemente. ¿Y qué crees que te ha aportado el deporte en relación a la medicina? ¿Qué valores te ha aportado para que luego puedas ser un buen médico? O sea, por un lado los valores que aporta a todas las personas el deporte, que ahora creo que más que estamos en una época de la vida que más que nunca es buenísimo que nuestros niños y adolescentes hagan deporte, porque vivimos la etapa de lo inmediato, de todo debe ser ya, y el deporte te ayuda a trabajar a largo plazo en un objetivo, a superar frustraciones cuando no consigues algo, a ser competitivo, pero sobre todo también con uno mismo, crítico. Yo creo que todas son las ventajas de cualquier deportista, que por supuesto me ayuda, como os he dicho, a ser quien soy. Y luego además en la parte médica, como me dedico a la medicina deportiva y a la traumatología deportiva, pues entiendo perfectamente la situación del deportista profesional, que muchos médicos la verdad es que no saben o no lo han vivido y no lo pueden entender bien. El entrenamiento, conozco un poco también qué es el entrenamiento, y a nivel de atletismo es que conozco el atletismo perfectamente, entonces cuando trato a un atleta lo tengo más fácil. Aparte de un traumatólogo deportivo, como has dejado entrever, has sido entrenador podemos decir de éxito, has tenido gente que luchar por los Juegos Olímpicos, no sé si alguno que haya ido. ¿Crees que te ha ayudado el hecho de ser médico para ser un mejor entrenador? ¿Ha tenido algún tipo de esos conocimientos te pueden haber ayudado? Mucho. A ver, yo creo que debo dar gracias a esa etapa. He podido vivir con Marc, sobre todo Marc Ullaport, pero también entrené a un atleta 800, Alex Rodríguez, que fue un poco el que me convenció. Pasó de 1.48 a 1.45. Marc, que le reconvertí un poco, la idea de convertirle a las vallas fue mía. Tuvo esa etapa tan larga en el atletismo, en parte también ese cambio yo creo que le ayudó a prolongar su carrera deportiva por su ilusión en una nueva prueba, por su mejora en una nueva prueba. Pero a la vez hemos disfrutado mucho y hemos padecido mucho. De entrenador se sufre creo que mucho, porque cuando no consigues las cosas la verdad es que te sientes mal. Yo me siento responsable, creo que hay muchos entrenadores que deberían ser más críticos con ellos mismos. Cuando un atleta no consigue progresar, el primero que debe ser crítico con uno mismo es el entrenador. Y ya que me preguntas por eso, claro que me ha ayudado como médico, porque creo que muchos entrenadores se centran en la parte, el plan de entrenamiento, ¿no? Es como esa obsesión de cumplir un plan. Y como médico yo tengo una visión mucho más amplia del ser humano. La medicina y el entrenamiento van muy relacionadas, y yo priorizo mucho de otras cosas: el descanso, la suplementación, control de salud. Luego mi parte de haber sido atleta, creo que la empatía, el dar confianza al atleta es mucho. Todo eso es igual de importante. El otro día creo que vi una historia de unas declaraciones de Iván Pedroso, pero me gustó mucho porque quizá también él es por eso un tan buen entrenador. Por lo primero es porque fue un gran saltador y él conoce muy bien a lo que piensa el deportista, lo que piensa el saltador en este caso. Claro, he sido entrenador de las pruebas que yo he hecho, pues te ayuda mucho no solo un plan teórico, ¿no? Un plan teórico que a algunos parece que es un drama, ¿no? Cuando te tienes que salir del plan, y luego hay que individualizar, por supuesto. Me surge aquí, hablando de esto, una pregunta. ¿Crees que se puede ser buen médico o incluso buen entrenador
si no has practicado la modalidad deportiva? O sea, ¿se puede ser buen médico deportivo sin haber hecho atletismo o deporte? ¿Y se puede ser buen entrenador sin haber hecho ese deporte? Yo creo que se puede ser bueno, pero nunca vas a ser el mejor. El mejor. Te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo. Lo que es verdad es que, por ejemplo, yo como me dedico a ver atletas, pero puedo ver futbolistas, evidentemente, porque el atletismo es muy completo, pero yo sé que un médico deportivo que viaje con los futbolistas, que ha sido futbolista, tendrá un plus, ¿no? Y como yo viendo atletas, es muy importante. Luego está el tema de entrenamiento científico, claro, ahora ahí se da mucha importancia, es muy importante, pero vuelvo a decirlo, que una cosa es yo conozco a algún entrenador científico, pero no, si tienes cero empatía y no motivas, pues las cosas no van a funcionar, ¿no? O si no tienes una visión un poco amplia. Pero puedes ser un buen entrenador de maratonianos porque conoces muy bien la fisiología del ejercicio y puedes tener muy buenos resultados sin haber sido maratoniano, ¿no? O sea, eso también es verdad. Claro. Para la gente que nos ve y quizá no conoce cuál es la labor de un médico deportivo, ¿cómo un médico deportivo puede ayudar a la optimización del rendimiento y a evitar lesiones? Bueno, la medicina deportiva es muy amplia, entonces es una especialidad que al final es como el médico de cabecera, diría yo, ¿no? Yo he trabajado con atletas desde que acabé medicina y tienes que tratar de prevenir enfermedades y lesiones, controles analíticos, ver que no hay anemias, por ejemplo, cosas habituales, falta de vitamina como la D. Pero la prevención, ahí se ha avanzado mucho en el mundo de la fisioterapia, en el mundo del entrenamiento para prevenir lesiones. La verdad es que hemos avanzado muchísimo también, debo decirlo, y en estos 20 años, en la etapa que yo hacía atletismo, cuando te lesionabas desaparecías del grupo y volvías cuando estabas más o menos recuperado, pero no existía un poco esa mentalidad de no parar, de entrenamientos cruzados. Creo que se ha avanzado mucho en medicina y fisioterapia en estos años y en entrenamiento. También eso hace que haya tan buenos resultados o tan progresión que está habiendo actualmente, también por material sabemos. Pero bueno, eso es lo que creo. Aparte de ver deportistas, podemos decir, de éxito, también ves deportistas amateur, deportistas pues populares, lo que hablamos de corredores, que les gusta correr X carreras, ¿eso también lo tratas tú? Por supuesto, ¿no? Y no solo deportistas, no sé si esta entrevista llegará a más gente menos relacionada con el deporte, pero lo que más vamos a tratar los traumatólogos a medio y largo plazo va a ser la artrosis, o sea, la degeneración de articulaciones sobre todo, que va a surgirnos a todos, que tampoco es un drama. Veo mucha gente que se obsesiona, se preocupa en exceso. Todos vamos a tener artrosis, que quede claro, pero podemos tratarla de muchas maneras. Por supuesto, he tratado muchos más deportistas amateur que élite. Es que sí, no podría vivir tratando atletas, porque el atletismo también hablamos antes. Un deporte que uno de los problemas que tiene es la falta de medios económicos. No, tratamos muchos corredores populares que se lo toman tan serio o más como un atleta profesional. Ahí entramos en temas mentales también. La mayoría de la gente hace deporte a partir de los 40 años, creo, para tener un escape y una forma de relajarse, una forma de evadirse, liberar endorfinas, que sabemos, y entonces lo llevan muy mal, evidentemente. Les tenemos que enseñar a eso, a cruzar el entrenamiento, a tener paciencia, que la vida no es siempre lo que uno quiere. Yo ahí hago mucha psicoterapia también cuando veo a los pacientes, pero veo jugadores de pádel, veo jugadores de fútbol, veo gente que se hace daño bailando, o gente que hace trail, montaña, ciclismo, triatlón, todo. Adelante. ¿Y por qué vamos a tener todo artrosis? Bueno, la artrosis es como un desgaste. Es como un desgaste que no es que exista por la edad, que es un término, también existe mucha confusión. No vamos a tener artrosis de rodilla, por ejemplo, o de cadera, porque tengamos, todo el mundo lo va a tener con los años, pero el que tenga una lesión en la rodilla, con los años desarrollará artrosis. El que tenga una lesión en el hombro, con los años desarrollará artrosis. Que para relajar o para no preocupar, yo creo que habría que asimilarlo al envejecimiento, entonces, de una articulación. No debemos asumir que vamos a envejecer. Vivimos una sociedad que la estética, el estar jóvenes, estar guapos, es mirar la estética. Eso es un mundo increíble, el dinero que mueve la gente para hacer tratamientos de estética, pero es una contradicción, una incoherencia, que, por ejemplo, cuidando las articulaciones, ya que estoy aquí,
no existe ese concepto y estoy hablando de que, por ejemplo, las personas que se diagnostiquen pronto de problemas de estos y lo pongan los medios de tratamiento desde pronto, van a tener una mejor vida, calidad de vida, porque tendrán menos dolores, mejor función, mejor movilidad y vivirán muchos más años bien. Pero todos vamos a tener artrosis, eso es una verdad. Pues en el cuello, yo puedo tenerla por los cirujanos, por las posturas, tenemos muchos problemas de cuello. Otro la tendrá en la columna, otro en la rodilla, otro en el hombro. Y lo que hay que hacer es asumirla y tratarla. Y siempre mejor mantenerse en movimiento, nunca parar. Vale, porque la artrosis, ¿cómo se trata o cómo podríamos prevenirla? Prevenirla es primero no tener un evento traumático. O sea, si tienes un traumatismo... O sea, los jugadores, por ejemplo, de fútbol que se rompen un cruzado y un menisco desarrollan artrosis de rodilla. Eso tampoco es que se explica, pero debería explicarse y no pasa nada. Se puede tratar de prevenir manteniendo la fuerza, manteniendo la elasticidad, tomando suplementos, haciendo inyecciones. Tenemos ácido hialurónico, tenemos plasma rico en plaquetas, tenemos muchos medios. Cambiando en cierto momento de tu vida el jugar al pádel o al fútbol por la bici, yendo al gimnasio, nadando, o sea... Hay muchas formas, ¿no?, de prevenir esa evolución de la artrosis, digamos. Luego existen otras personas, otro tipo de artrosis que no es la deportiva, ¿no? La señora que tiene sobrepeso, pues a lo mejor puede prevenir la artrosis de rodilla por adelgazando. O sea, hay muchas formas, ¿no? Pero que la artrosis es parte del ser humano, como puede ser las lesiones crónicas de tendones. Se habla mucho del Aquiles o del rotuliano, pero fuera del deporte no es tan frecuente. En cambio, el hombro... pues cantidad de señoras, señores con la edad tienen problemas del manguito rotador, que son los tendones del hombro. Y ahí importa mucho la masa muscular. La masa muscular protege. Lo que pasa es que si tú has tenido, como te digo, un evento traumático, una cirugía o tal, aunque tú estés fuerte, no puedes frenar ese engranaje, se ha dañado. Y lo que no existe, por desgracia, el día que lo inventemos, habremos hecho, pero el día que inventemos algo que cura la artrosis es como que será articulaciones eternas. Pues no existe. Una vida eterna, ¿no? De cara a eso que has comentado antes, todos los deportistas amateurs que van a tu consulta, ¿cuáles suelen ser los errores más típicos que le provocan lesiones y que le provocan que tengan que acudir a médicos o a fisios para recuperar lesiones? Los errores más típicos son el dedicarse muy bruscamente, ¿no? Empezar con algo con demasiada poco sentido común, diría, que sabéis que es el menos común de los sentidos. Querer empezar a querer correr maratones sin haber corrido 10K, querer jugar 5 partidos al pádel a la semana cuando no estás en forma. Eso es el error más frecuente. Luego es un error no consultar a un médico pronto, a un médico que sepa de estas lesiones, porque muchas veces hay tratamientos se acude mucho al fisio. Eso en España hay mucha mentalidad, que también está bien, pero cuando no hay un diagnóstico o cuando hablamos de lesiones articulaciones, tal, que algo que no sea una lesión muscular, una cosa que realmente sea leve, conviene hacer diagnósticos, pruebas de imagen. Hoy tenemos la suerte de usar el ecógrafo en la consulta, las resonancias son estupendas para hacer un buen diagnóstico. Y eso es un poco lo que les diría, que intenten rodearse también de un buen entrenador, un buen preparador, etcétera. No ir tanto por libre ni porque les da un flux, ¿no?, de eso. Un buen periodo de adaptación y un buen entrenamiento, una buena planificación para ir poco a poco, progresivamente, de cara al objetivo que quieran correr, 10K, media maratón, efectivamente. Y para la gente también que quizá no entienda la diferencia que puede tener un fisio de un médico de cara a recuperar una lesión, ¿qué le dirías? ¿Cómo, cuando tú sientes un dolor, a dónde debes ir? Después, para recuperarte, ¿a dónde? La gente que quizá no lo llegue a entender, explícaselo un poco. Bueno, como os decía, hay un problema en la medicina, ¿no? Por un lado, en la medicina hay como 3 sistemas sanitarios en España: el público, el de compañías médicas y el privado, ¿no? Que es, por ejemplo, el que yo tengo en mi clínica, que es el ideal. Evidentemente es el ideal y es el más caro. ¿Qué pasa? Que por el seguro público, los hospitales son geniales, los médicos son buenísimos, pero están ahí. No pueden estar para cuando le da un tirón a uno, o cuando se hace una microrotura fibrilar o cuando empieza con una tendinitis, ¿no? No pueden dar abasto y no están preparados para solucionar eso.
Luego, sin embargo, si tienes un accidente de tráfico o si tienes un tumor, son ellos los que van a solucionar algo muy grave y hay que darles su mérito, que también les criticamos. Yo creo que he trabajado en el Gregorio Marañón, donde hice la residencia, y hay que darles ese valor que tienen, ¿no? Luego las compañías, ¿qué pasa? Que se han saturado mucho, pero te permiten una prueba más rápida, esa resonancia que hay que hacerte, que decía, se puede hacer rápida, en un mes, en 2 meses, no es ya ese sistema público tan lento, te ve un traumatólogo pronto puedo hablar de un mes, porque cuando tienes un poco de nombre ya, 1 mes, 2 meses. Mi sistema, te puedo ver la semana que viene, te puedo hacer la eco el mismo día, te puedo hacer la resonancia al día siguiente. Pues es como un fast, ¿no? Fast pass, ¿no? Sí. Y más costoso, por supuesto. Y bueno, ¿qué pasa? Que la gente acude a los fisios porque son son el que les ve rápido y por la confianza que pueden tener, pero yo soy un promotor a tope de trabajar con los fisios, trabajo con muchos fisios en mi clínica, trabajo con muchos fisios que colaboramos, yo intento estar para ellos, para diagnosticar, para ver, para cuando hay que infiltrar, para cuando hay que operar, y es bueno que los fisios conozcan también lo que hacemos los médicos y los médicos lo que hacen los fisios. Pero el trabajo en equipo es ese, y el ideal, el que pueda permitirlo, debe consultar rápido a un médico que tenga experiencia en el ámbito de la lesión que hablemos, para tener un diagnóstico rápido y una pauta correcta. Que luego el fisio trata la mayoría de las lesiones, la mayoría. Yo también os digo, yo casi todo lo que hago le va a tratar el fisio antes o después, aunque le infiltre, aunque le opere, va a haber fisioterapia antes y después. Claro, porque el médico es el que hace la globalidad, ¿no? El que dice, el fisio hace esto. El diagnóstico. El médico debería hacer el diagnóstico y es el que debería dirigir. Y el tratamiento, el fisioterapia. Y cuando crea que no es suficiente con la fisioterapia, o cuando añade otros tratamientos. Pero por eso es bueno que los fisios conozcan también otros tratamientos. No se empecinen, por ejemplo, en una... Yo hago muchas lesiones articulares de las que hablamos que es que no tiene nada que ver, que yo hago una infiltración y prácticamente he hecho magia y a lo mejor he estado perdiendo el tiempo relativamente con fisioterapia. Claro. Es un poco que la suma de los dos sea la solución final y la solución buena. Que cada uno aporta algo, diagnóstico, el otro tratamiento, y quizás la suma de los dos es lo que nos cuesta a la gente muchas veces entender que es lo mejor, lo más beneficioso y lo más rápido también, que al final es lo que queremos siempre cuando tenemos una lesión, recuperarnos rápido. ¿Y en tu clínica tienes alguna figura más, además de médico y traumatólogo? Ahora tenemos un nutricionista, hemos intentado ser multidisciplinares, pero nos dimos cuenta que era muy complicado. Podología, trabajo con podólogos de confianza, externos, y bueno, siempre hay otros médicos, otras especialidades cuando creo conveniente, psicólogos externos. Ahora mismo somos un equipo de medicina, fisioterapia, y tenemos la nutrición y la readaptación al entrenamiento. ¿Y dónde está la clínica? Comenta un poco, hazte un poco de publicidad. Bueno, la clínica, tenemos 9 años de esta clínica, que ha sido mi idea de dar ese sistema de tratar óptimo, de máxima calidad, en el que es rápido y en el que se trabajan médicos y fisios juntos, y está en Avenida Donostierra y de momento y la verdad es que estamos en el mejor momento, pues por experiencia y porque nos conocen mucha. Qué bueno. ¿Qué tipo de deportistas suelen acudir, ya metiéndonos un poco más en lo profesional, a tu clínica? ¿Y con qué patología? ¿De qué deporte? Y con bueno, hablábamos antes, sobre todo atletas y corredores. Vemos jugadores de pádel, también profesionales, vemos triatletas, vemos algún futbolista, eso es lo que más. Pero que la mayoría de los pacientes ya son no deportistas también. Deportista ocasional, ¿no? Pues señoras que salen a mantenerse en forma, gente del CrossFit vemos, por supuesto, que también causa bastantes lesiones. Y gente que viene por su artrosis de rodilla, de cadera, de hombro, para, por ejemplo, tratamientos anuales. Hacemos, como decíamos antes, para cuidar las articulaciones. Hoy en día somos muy proclives a infiltrar inyecciones de hialurónico y plasma, sobre todo, rico en plaquetas, que hacen que las articulaciones se mantengan más sanas más años. Entonces son tratamientos ya para siempre, cada año hay que hacerlo. Doctor, tú que tienes amplia experiencia quizás en la fisiología del ejercicio, y ya adentrándonos un poco más en el entrenamiento, que queremos hablar bastante de entrenamiento de cara a que la gente le pueda aportar este tema bastante,
¿cómo definirías o cómo se debería entrenar las diferentes etapas de un deportista a lo largo de la vida? O sea, una persona con 20 años entiendo que no debe entrenar igual que una persona con 30, incluso atletas que llegan a los 40. ¿Cómo definirías tú esas diferencias y realmente la ciencia que está diciendo ante esto? Bueno, hemos mejorado mucho y cada vez se entrena más hasta más edad, cada vez más gente hace deporte a más edad. Eso es una parte y es importante, que estamos hablando que el ejercicio es de lo más importante para mantenerse bien, joven, entre comillas, ¿no? Pero inevitablemente hablamos antes del envejecimiento. Entonces, lo que está claro es que nuestros tejidos, articulaciones, tendones, músculos, a partir de los 25, veía un estudio, 30, empiezas a ser más difícil mantener esos niveles de fuerza, hay cambios hormonales, hay cambios en el tejido, menos colágeno, menos hialurónico. Bueno, lo que se trata es que no puedes forzar, por eso no hay nadie campeón del mundo a los 40 años en 100 metros lisos. Puede ser a los 36, pero no a los 40. Cada vez hemos alargado. El futbolista es ahí de 40, jugando sí, pero no hay nadie. El máximo de nivel lo vamos a tener en torno a los 30 años. Los niños deberían empezar muy progresivo, deberían empezar haciendo mucho deporte variado, eso lo sabemos. También es verdad que hay también tópicos, los niños sí pueden especializarse pronto, o sea, sí pueden hacer cargas de fuerza pronto. ¿Tú piensas que es beneficioso que un niño se especialice pronto o realmente da un poco igual? Depende del deporte mucho. Yo creo que cuando son deportes tipo, por supuesto, tenis, golf, es que está vamos, que más vale especializarse pronto, ¿no? Deportes como el atletismo, si la especialización es a base de entrenar demasiado específico en algunas vías, ¿no? Como como el ácido láctico y tal, puede ser peor, o sea, porque entonces hay niños que pueden como que se desarrollan pronto, compiten pronto bien, pero se queman, se funden. Y sin hablar de que el atletismo es muy complicado a nivel mental. Si eres un niño que a los 14 o 15 años estás ganando a la gente porque estás entrenando mucho, pero luego te empiezan a ganar a ti y tú dejas de progresar, te hace que acabes dejándolo. Entonces yo creo que el atletismo hasta junior debe ser muy tranquilo. Y es verdad que también el que no es un atleta bueno de junior, no conoceráis gente que vaya a ser alto nivel si de junior no ha destacado. O sea. Bueno, la especialidad, por ejemplo, en atletismo de Duplantis, que se especializó muy chiquitito, eso sí ha sido beneficioso. Quizá en pruebas más técnicas esa especialización sí venga bien, ¿no? Claro, por eso mismo hablaba de deportes técnicos, pero claro, estoy seguro que practicas el ejemplo, pero es que es increíble la historia de Duplantis y mirar lo que ha hecho. Pero si cogieras una jabalina, un martillo, estoy seguro también que un niño cuanto antes, si quieres ser lanzador de martillo, cuanto antes aprendas la técnica y la haga bien, mejor. Adelante, aquí en España yo creo que en la escuela se suele enseñar que los niños hasta los 16 años tienen que estar jugando. Yo creo que es un poco tarde para las disciplinas, lo que estamos hablando. Para disciplinas como... sobre todo en las que se tiene que enseñar mucha técnica, incluso hasta el triple salto, las vallas. Es que si tú te fijas en los campeonatos del mundo, hay niños que ya están corriendo de junior en 13 poco y pasan las vallas impresionantes. Eso tú no lo vas a aprender de los 16 a los 20 años, te va a costar muchísimo trabajo, te lo tienen que ir enseñando desde pequeño, vamos. Esa es mi opinión. Sí, y la técnica de carrera, ¿no? Que Arián es velocista y pues lo importante que es, pero... Luego es que hay entrenadores y escuelas de niños. Es que también yo veo que existe mucha escuela de atletismo, que es verdad que es una actividad extraescolar sin esa finalidad de querer llegar a alto rendimiento. Pero todas las pruebas técnicas, imagínate una combinada, que seguro que hay que empezar muy pronto y aprender muy bien muchas especialidades. Técnica. Pero también podríamos decir que depende de la disciplina. Es más acumulativa en el sentido de que vas sumándola con los años y quizá en otras disciplinas no. Te pongo el ejemplo del fondo. Quizá el fondo, si se puede, o explotas en el fondo un poquito más adulto que velocista, que es una prueba mucho más explosiva, o la fuerza se va ganando también acumulativamente hasta casi los 30 y largos años. Depende de la disciplina también, puede que sea más beneficioso, o sea, que con el tiempo acumules más o no. Sí, tú lo has dicho, la fuerza y el fondo se van ganando con los años, y partiendo de unos niveles. Yo creo que una cosa que podría faltar y hacerse, que es como intentar orientar a los niños según tú hemos nacido para una prueba que es la nuestra ideal. Hay gente que no la consigue encajar, ¿no? Y quizá con pruebas orientar, al que sea velocista se puede ir detectando, ¿no? Pero
¿Quién controla eso? Pues quizá hay un poco ahí sí que puede estar un poco la federación en los talentos, tanto autonómicas como con la Federación Española, pero hasta los 30 no puedes... O sea, si fuerzas mucho a un velocista de niño o a un fondista por entrenar demasiado, es cuando hablamos que te lo puedes, entre comillas, cargar, ¿no? ¿Y en qué se diferencia fisiológicamente hablando un corredor de fondo de un corredor de velocidad? Sobre todo diría que la fuerza, una fuerza natural también, una composición corporal. A ver, esto hablamos también de antropometría, aunque existen excepciones, el corredor de fondo es más delgado, más fino, cada vez son más altos todos, es alucinante como lo altos que son ya los fondistas también. Y luego ya la parte sistema nervioso, no sé, esa reactividad que puede tener un velocista. Pero es genético, ¿verdad? Hay un componente genético muy grande, y el consumo máximo de oxígeno, que es un valor de fondista, es muy genético también, aunque la gente no lo crea, el nivel del que partes. ¿Qué pasa? Que nos han convencido también, vivimos el mundo de que tú puedes ser lo que quieras a base de currártelo, y eso es una mentira, es un mantra que nadie dice, no es verdad. O sea, yo, lo digo siempre este ejemplo, yo nunca voy a ser campeón del mundo de peso, nunca, es imposible. Por mucho que sea el que más se le ocurra del mundo. Entonces creo que da lugar también a mucha frustración, esa sensación de que hace sentir a la gente que no pone lo suficiente, tal, pero es que si te estás equivocando de objetivo, da igual lo que pongas. Muchas veces si tú tienes metido en la cabeza, a mí me ha pasado incluso, yo tenía en la cabeza que quería saltar a 8 metros y obviamente pues igual no tenía las condiciones y nunca lo he querido ver, ¿sabes? Y me costaba muchísimo trabajo ya de última incluso pasar de 7.40, pero yo tenía en la cabeza esa obsesión de querer seguir entrenando. Igual también está bien que el entrenador te diga hasta dónde puedes estar en tus límites y la gente que te rodea, pero claro, también es complicado para el atleta llegar a darse cuenta de eso, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que no hay que quitar la ilusión a nadie, pero sí... intentar dar objetivos realistas, ¿no? Y intentar ir progresando poco a poco, que quizá tu plazo sería 7.50 y hasta que no hicieras 7.50 no plantearte los 8, pero bueno, si no hubiera un objetivo grande, también sé que los grandes atletas que he conocido y deportistas, la mente es lo más importante y lo que más diferencia a un gran deportista de otro, es la mente, esa confianza en uno, ese tener una visión a largo plazo de lo que quiere y creer en él, pero bueno, que si se equivoca de objetivo, como decía antes, y de prueba y de plan de entrenamiento, yo conozco deportistas que llevan y se pegan, siguen ahí sin mejorar y siguen con el mismo plan, pues pensando que va a salir, pues si repites las mismas cosas tienes los mismos resultados. Sí, yo también siempre he pensado que lo importante es conocer ser consciente de la realidad, y esa realidad es la que te va a marcar el objetivo. Yo no puedo aspirar a batir el récord del mundo de Usain Bolt, pero siendo consciente de mi realidad sí me puedo poner un objetivo ambicioso, pero que sepa yo que se puede conseguir, o que sea lo suficientemente ambicioso como para que me motive, pero no lo suficientemente imaginativo como para que sea imposible. Yo creo que ahí está la clave del éxito en el deporte. Ya de cara a quizás esos deportistas menos profesionales, ¿qué beneficios le puede dar el deporte a una buena salud cardiovascular en este caso? Bueno, cardiovascular es donde más se ha trabajado a nivel de medicina general, pues bueno, porque sabemos que con los años existe la enfermedad cardiovascular, es una de las más que más frecuentemente ocurre con los años, porque la tensión arterial, la diabetes no sería cardiovascular, pero está muy relacionada, cambios metabólicos con los años. El ejercicio aeróbico pues mantiene nuestro corazón mejor y te mantiene más delgado, o sea, es un poco una mezcla de todo, de todos los beneficios, pero que el ejercicio aeróbico para una persona no tiene por qué ser, evidentemente no debería ser correr un maratón, podría ser caminar rápido todos los días. Caminar es un ejercicio, yo creo que como salud, de lo mejor que hay. A partir de hablo de cierta edad, no es deporte. Yo a veces también digo que el deporte no es salud, que el ejercicio es salud, pero el deporte no. Eso ¿Qué pasa? Que bueno, correr de forma habitual es un buen deporte, pero lesiona mucho. También hay que... Bueno, lo veo el día a día, claro. Y luego, si te frustra, si haces un ejercicio, un deporte, te frustra cuando estás mal, eso no es salud mental tampoco. Entonces, la salud aquí debe ser un complejo de todo. Pero ejercicio aeróbico sería uno de los dos pilares, el otro es la fuerza, claro. ¿Y el ejercicio de alta intensidad?
te permite trabajar otras vías, digamos, que se ha visto que son muy efectivas, muy estimulantes. Veréis mucha gente, yo siempre me hace mucha atención, me llama la atención, veo en el gimnasio o en bici o corriendo, gente que es que ves que no está en forma, ¿no? Y dices, ¿y cómo? Pues que también fallan otras cosas, la dieta, quizás ese ejercicio que está haciendo es demasiado suave, poca intensidad, y entonces no, la intensidad yo creo que es fundamental. A ver, al final lo mejor sería combinarlo, ¿no? Pues como el atletismo es el entrenamiento para mí el ideal, ¿no? Porque combina un poco todo, la fuerza, la velocidad, la resistencia, Nosotros que somos, como venimos del mundo del atletismo, lo queremos mucho. Siempre decimos que es el mejor deporte. Pero a nivel es la esencia. Todos los de otros deportes se basan del atletismo en las actividades básicas, digamos, del humano, ¿no? Luego natación, pues está bien, pero ya yo creo que no hemos nacido para estar en el agua, aunque luego, por supuesto, puede ser un buen nadador. Es la esencia de correr y saltar. Y ha hablado de andar rápido. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre andar 40 minutos a un ritmo lento o andar a un ritmo un poco más rápido? Que podrían ser, imagino, comparar a 100 latidos por la frecuencia cardíaca. O 130. Hombre, 130 es una frecuencia como muy buena para... lo diría que casi ideal, ¿no? Para trabajo cardiovascular de capacidad aeróbica. Pero para que te suba a 130 hay que patear, hay que andar, ¿no? muy, muy rápido o cuesta arriba, pero bueno, yo creo que si estás en forma ya debes pasar a correr, si no tienes lesiones articulares, o hacer elíptica o bici cuando las tienes, o piscina. Pero cuando me hablaba de andar me refiero sobre todo a la gente un poquito más mayor que no necesita hacer... deportes con riesgo y pues mantenerse muy, muy bien físicamente con caminar y algunos ejercicios de fuerza y una buena dieta. ¿Qué le diría la típica persona que ha sido sedentaria toda su vida, que tiene 50, 55 años, ya empieza a tener pues, diabetes, se empieza a notar que está envejeciendo y que no se anima con el deporte? ¿Qué consejo le darías para darle ese ánimo quizá para que haga deporte y tenga todos esos beneficios? Bueno, pues justo estábamos hablando que bastaría con que empezara a subir las escaleras, que fuera a los sitios caminando, que intentase, no hace falta ir a un nutricionista que te ponga un plan súper estricto, que empezase... su vida va a cambiar, eso sí que se lo diría. O sea, tu vida puede cambiar y tu aspecto físico, que también te hace que tu autoestima esté mejor o peor, o sea... y previenes esas enfermedades, que la diabetes, la tensión arterial, un infarto, todo eso tiene mucho que ver con la falta de actividad física. Pero a la vez le diría, no te vuelvas loco y no quieras de pronto correr todos los días que no estás preparado, ni jugar 5 partidos al pádel, ni a ir a hacer crossfit a muerte cuando no sabes, no has hecho una sentadilla en tu vida, ¿no? Vale, también ha hablado un poquito de la nutrición, que también es importante. ¿Cómo puede optimizar el trabajo conjunto entre un médico y un nutricionista para el rendimiento deportivo? La nutrición cada vez le damos más valor porque sí que puede ayudar a mejorar esa composición corporal, pero más que eso te ayuda a meter un poco, digamos, la energía, la gasolina correcta en el deporte. En el fondo, por ejemplo, en el maratón, en el trail de montaña, en el ciclismo, por supuesto, que son los pioneros. Se ha visto todo esto, el tema que está de moda ahora, el tema de geles, el tema de hidratos de carbono. Sabéis que antes no se le daba esa importancia, pero también es parte de la mejora que existe actualmente. Se puede hasta entrenar, de hecho, ese tubo digestivo para esa absorción de hidratos y que no te den, que mantengas más energía, es pues eso, tu gasolina cuando haces deporte. Y también los hidratos de carbono, que están los pobres no de capa caída, al revés. Demonizados, en el ¿no? deporte de élite sabemos que es necesario, pero demonizados a nivel de que para adelgazar, claro que hay que cortar hidratos, pero que si haces deporte no puedes irte sin hidratos antes o después para recuperar, porque te va a dar más fatiga y más cansancio y vas a tener menos rendimiento. Pero, ¿qué le puede aportar un médico o nutricionista? Bueno, el médico aportaría un control sobre pues, un análisis de sangre, cómo está, que puede faltar algo, puede estar pasándote algo. O sea, también todo paciente debería ir al nutricionista porque necesita esa ayuda, porque no consigue comer de la forma que quiere o
necesita que alguien le guíe por rendimiento o por salud, pero el médico debería haber estado detrás primero, una primera consulta, una valoración, que no tengas un problema de tiroides, que no tengas una anemia, que no tengas el déficit de B12, o sea, todo eso es más papel del médico. Hay muchas personas que se toman suplementos vitamínicos sin tener una analítica. ¿Tú recomendarías a cualquiera que se tome un multivitamínico sin tener una analítica de sangre actualizada? No. ¿Por qué? Bueno, porque es como un sinsentido, ¿no? También es verdad que hay muchos suplementos que, pues si te lo está aconsejando tu entrenador porque sabe del tema, perfecto, y no te necesitas una analítica para tomar creatina, no la necesitas con el spin con el que se toma la creatina, que es uno de los suplementos Gold tope, ¿no? Pero es que todo el mundo, haga o no deporte, debería hacer una o yo diría 2 análisis al año, y entonces pues puedes detectar condiciones de esa persona que te pueden aconsejar mejor qué suplementos tienes que tomar, pues a ciertas edades, pues si tienes que tomar unos omega 3 o que si realmente te falta una vitamina D, que es muy frecuente el déficit, o una B12, o que tienes el hierro muy bajo, que nosotros recomendamos oral, pero por ejemplo en gente que lo tiene muy bajo y más en deportistas también se puede poner parenteral. Y bueno, es la mejor, sabéis que los deportistas de hecho pasan esos controles a sus... Pues todo lo que hacemos en deporte de élite es aplicable a la gente normal. Es verdad que a veces lo que no tiene sentido es que comprarte el suplemento para la rodilla que te manda el que toma el vecino, que te dice que está guay, sin que sepas ni siquiera qué te pasa en la rodilla, ¿no? ¿Qué opinas del colágeno? Yo soy bastante promotor del uso del colágeno oral como un buen suplemento para articulaciones, para tendones, para la piel. Y se ha visto que hay bastantes estudios que lo corroboran. Evidentemente, si tú haces una buena dieta consumiendo proteínas con colágeno, no, a lo mejor no necesitas ese suplemento, pero es la forma de darlo con seguridad. Y bueno, el efecto es, aunque lo digieras, aunque lo absorbas, esos péptidos pequeños de colágeno estimulan tu propia producción del colágeno tuyo y de otras sus moléculas que importan en las articulaciones. Y tú, como traumatólogo deportivo, ¿en qué casos sueles recomendar a tu paciente el colágeno? Bueno, como os he dicho que veo todo paciente con artrosis o con tendinopatía se lo recomendamos oral, pero que además a lo mejor les hacemos inyecciones y además a lo mejor le hacemos fisioterapia. O sea, es siempre un tratamiento lo más completo posible. Lo más holístico posible. O sea, si tienes un problema que debe quedar claro, o sea, si tienes una lesión de cartílago importante, aunque tomes colágeno no te vas a curar, pero estamos dando una medida nutricional que puede ayudar a que la articulación moleste menos y se mantenga más sana más años. ¿Y la creatina la recomendaría a todo el mundo? Cada vez más. La creatina, hemos visto que hay estudios mucho que avalan, aparte que mejora tu masa muscular o tu fuerza en ejercicios explosivos, cortos, ¿no? También parece que tiene esas funciones en el cerebro, por ejemplo, a nivel mental, a nivel... Sistema cognitivo. En otros órganos y... es una forma de tomar. Yo también cuando sí que soy recomendador de suplementación, creo que es la forma de, si tú no, al final tienes que concentras esa nutriente, que si hicieras una dieta ideal, sí, pues podría ser una dieta genial, ideal, y seguro que es más sano, pero dando un concentrado también para tomar 2-4 gramos de creatina habría que comer a lo mejor mucha carne, pues entonces tienes la parte mala de la carne. Entonces sí que hay algunos suplementos que estén estudiados, como la creatina, es recomendable, casi para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, si haces deporte más. Yo soy partidario de que incluso las personas mayores que no hacen deporte o que están empezando a hacer fuerza, que podrían tomar creatina, porque al final tienen pues un bajo nivel de masa muscular y necesitan mejorar esa fuerza. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes al respecto? Nosotros promovemos el uso de hecho en mi clínica la gente llamemos mayor o que se llama sarcopenia, es el término técnico de esa pérdida de masa muscular con la edad. Es muy importante el ejercicio, que es lo más importante. Pero si asocias ejercicio con suplementos de creatina o HMB, por ejemplo, recuperan mejor esa masa muscular y mantienen mejor esa masa muscular. Qué bueno. HMB, el hidroximetilbutirato. Hidroximetilbutirato, hace muchísimos años que lo conozco y que lo recomiendo porque está muy demostrado como anticatabólico. O sea, a ver, a veces también el suplemento, por ejemplo, la proteína, que sabéis que está muy, muy de moda. Yo veo un problema a la proteína oral, a un batido, ¿no?, de proteína, que es que te llena, que te está saciando. En cambio, el complemento sí que estás dando
3 gramos, 4 gramos que tiene un efecto positivo sin que te altere tanto la dieta. Salvo el que entrena mucho, cuando tomas proteína te quita gana de comer, y entonces a lo mejor no come la proteína que la podía haber tomado de forma con un filete, natural. Claro. Muy bien. Ya volviendo al entrenamiento, que no hemos desvariado a la nutrición, ¿cómo de importante es el descanso para un atleta de alto nivel o de alto rendimiento de cara a la asimilación de ese entrenamiento y de cara a evitar lesiones? Bueno, antes hablábamos de que como papel como médico y entrenador, cuando lo fui, le daba importancia a todo, pues es vital. Entonces, hay que dormir bastante, creo que cuanto más duerma un atleta mejor. O sea, si eres atleta profesional, yo diría que debes dormir 10 horas al día. Si consigues estar relajado, evidentemente, pero si consigues ese hábito, es un anabólico natural, es una forma de tu sistema nervioso también descanse, recuperar a nivel hormonal, hormona de crecimiento, lo que queráis. Se le da poca importancia. ¿Ves? Tú me lo preguntas y ahora todo el mundo dice sí, pero no puedes ser un entrenador que sepas que tu atleta está durmiendo 6 horas y que luego tu plan de entrenamiento no cambie nada. Porque si no descansas más, no te sirve nada entrenar más. Y al final hay que entrenar más, descansar más, suplementarte más, un poco todo más, tratarte más con fisioterapia, etc., si quieres ser élite. Y luego a nivel hablamos, no, si no eres élite, lo mismo, o sea, yo veo gente que intenta cuadrar sus entrenamientos, veo triatletas que es increíble, o sea, un triatleta que es trabajador, padre, y al final para sacar 10 kilómetros más una semana o 20 está durmiendo 5 horas, 6. Es el sinsentido absoluto. Tendría que adaptar el entrenamiento a esa falta de descanso, ¿verdad? O al final priorizar, es que el resultado final, el día X que vas a querer correr, tu rendimiento es tan importante el haber hecho 10 series más como el haber dormido 1 hora más. 1 hora más. Entonces no veo, pero creo que ahí es un poco crítica. Creo que los entrenadores deberían un poco hablar más con sus pupilos de estos temas y ajustar a eso, ¿no? Y que se hagan dar cuenta que, oye, pues que hoy no he dormido, pues te tengo que quitar un par de series, ¿no? O hoy ha sido duro, por favor, este fin de semana duerme más. Y al final, si todo esto no se regula bien, llegamos a lo siguiente que queremos preguntarte, que podría ser el sobreentrenamiento, ¿verdad? ¿Qué parámetros utilizáis para medir el sobreentrenamiento en un deportista? Bueno, a ver, a nivel laboratorio y científico existen parámetros, pero como valores hormonales o balances de testosterona, cortisol, etcétera, pero yo creo que el sobreentrenamiento, alguien con experiencia, ese ojo de entrenador que hablábamos antes, no necesitas muchas pruebas de laboratorio, sino ver que no salen las cosas, ver que no sale el rendimiento, y ahí habría que ver si puede ser falta de sueño, que si puede ser temas nutricionales, ahí entras ya que puede estar fallando. Y iría ahí de lleno también, o temas psicológicos, que muchas veces un atleta entra también en problemas de rendimiento por falta de motivación o tal. Y también a la vez, si sobreentrenas, entras en eso, que eso es también, o sea, no es que... Creo que ahí la experiencia del entrenador y que el atleta hable mucho es importante, pero no usamos de verdad, no hay un parámetro no es tan fácil, ¿no?, de ver, o sea, no tan es, científico, ¿no? No es tan de que hagamos un análisis y sabes, la CPK, por ejemplo, que hay médicos que no son de deporte ven altísimas y que se le ha dado valor, cada vez le damos menos, porque el que tiene mucha masa muscular entrena fuerte, le sube muchísimo y no quiere decir tampoco que se haya pasado en exceso de entrenamiento. Y para esos deportistas amateur, como hablaba antes, esos corredores o esos aficionados del deporte, ¿cómo le puede ayudar el entrenamiento de fuerza a evitar las lesiones? Bueno, sabemos que es totalmente extendido ya, todos lo conocemos ya y sí que se está extendiendo. El entrenamiento de fuerza te previene, es lo que más te puede prevenir una lesión de tipo muscular y tendinoso, ¿no? O sea, al final los tendones son tendones de un músculo, hay que fortalecer ese músculo para evitar una tendinopatía aquilea, rotuliana del hombro. Pero además, si puedes contar un buen entrenador, un buen preparador físico, un buen redactador, pues deberías trabajar a nivel preventivo
Por ejemplo, el cruzado, existen bastantes formas de trabajar para intentar prevenirlo y es una de las lesiones más graves que existen. Como es muy común, se le quita gravedad, pero es una lesión muy grave romperte un cruzado. Y hombre, habría que animar a los amateurs a que, supongo que por la vía del entrenador, tengan en mente el entrenamiento de la fuerza, que sí se ha extendido, pero bueno, muchas veces a corredores yo les digo, prefiero que quítate un día de carrera y haz la fuerza. Claro. O sea, si hay que elegir, te va a rendir también más. Ahora está viendo mucha rotura de cruzado, ¿no? En el fútbol. El cruzado es la estrella de la traumatología deportiva, digamos, porque ha sido siempre la lesión muy frecuente en todos los deportes con giro. Se produce esa rotura. De hecho, no es una lesión típica del atletismo, es una lesión típica del fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, esquí, o sea, todo. Y es una lesión grave, ¿no? Es un cruzado, cuando uno se rompe el cruzado le ponemos otro cruzado. O sea, el cruzado es un ligamento que no podemos reparar. Entonces lo reconstruimos, le ponemos otro, que sabéis que se coge de tu propia... Eso queda un colgajo, ¿no? Se cogen injertos que pueden ser de tu propia rodilla, isquiotibiales normalmente ahora, toda la vida se usaba tendón rotuliano, pero fijaos que es una agresión, estamos ya tocando una rodilla, estamos cambiándola, o se coge cuadricipital actualmente, también, o de un cadáver, un injerto de cadáver. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay más controversias si ese injerto es a largo plazo tan bueno como el propio, pero no te lo están cogiendo a ti. Bueno, pero ya veis la complejidad que tiene. Y luego lo más importante para que un cruzado quede bien es que te lo ponga bien el cirujano. No cuál te ponen, sino cómo te lo ponen. Y aún así, la baja es muy larga y la recuperación completa no es el 100%, sino podemos hablar de estadísticas del 85%, las mejores. Entonces hablamos de que un 15% de las personas que se rompen un cruzado, un deportista no va a llegar a su nivel. Ostras. Pero dices que se puede prevenir, ¿no? Sí, o sea, hay que prevenirlo. Se puede prevenir, pero aunque no estás libre. Pero, ¿cómo se entrenaría eso? Pero pues existen muchos ejercicios que van orientados a ese momento de valgo en la rodilla en el que se falla un cruzado, pues que trabajando sobre todo en chicas, por ejemplo, en chicas las chicas se rompen más el cruzado que los hombres. ¿Por qué? Es cuando giras rotando hacia afuera, ¿no? Cuando giras tú en un sentido, la rodilla se te va hacia adentro y la tibia, digamos, donde el pie de apoyo se queda fijo. Entonces tú haces un giro en el interior de la rodilla. Es una autolesión, como dice Guillén, autolesión del cruzado. No suele ser porque otro un producto de una entrada, ¿no? En el fútbol, por ejemplo. Pero me decía... ¿Y por qué? Porque bueno. La pregunta, has dicho que las mujeres se lesionan más también. Sí, lo previenes trabajando de que la fuerza en ese movimiento, tú tengas una mejor propiocepción y una mejor con fuerza que frene ese momento de rotación, ¿no? Sobre todo a nivel de glúteo, cadera. Las chicas, como tienen la cadera pelvis un poquito más ancha y normalmente tienen otras diferencias, las mujeres y los hombres son diferentes, vamos a decirlo aquí, igual me critican. Somos diferentes, la rodilla es diferente, tienen una escotadura intercondilia, es la zona donde está el ligamento cruzado un poco más estrecha. Todo eso favorece que tengas una rotura de cruzado con más probabilidad. Por eso también es más importante que la fuerza la trabajen, también en principio tienen menos fuerza. Entonces, trabajando bien la fuerza y la propiocepción, los equipos de chicas, creo que lo hacen la mayoría, yo os digo, al menos los profesionales, programas de prevención de rotura de cruzado es necesario, sí. Y una persona, chico o chica, que se lesiona de cruzado con 20 años, ¿tiene más probabilidad de éxito o de poder volver a su nivel que una persona quizá de 30 o incluso de 25? Hombre, siempre, cualquier cosa que te pase, cuanto más pequeño eres, más probabilidad de readaptarte y recuperarte mejor. Eso 100% siempre todo. Pero cuando tienes un cruzado muy joven, lesión muy crítica ya. Porque con los años desarrollarás algún problema, alguna molestia, tal, ¿no? Pero bueno, que hemos mejorado muchísimo la cirugía, la artroscopia, todas las técnicas y que la mayoría, hemos dicho un 85% de los que tienen ese cruzado van a estar a su nivel unos años al menos, ¿no? Y luego ya el nivel puede bajar por otros motivos también, claro. Y como hemos hablado de que las mujeres son diferentes, yo también tengo entendido que depende de la época en la que estén de la menstruación, tienen más como flexibilidad, ¿no? Que tienen más... Laxitud de esos ligamentos, igual que un embarazo que cambia... Sí, pero no está... Ahora estamos en muchos congresos médicos, se habla mucho de estar en estos temas de moda y... No ha quedado claro, no ha quedado claro que influya tanto, ¿no? El momento del periodo de la mujer, porque
también es muy difícil diferenciar factores. Entonces, estamos hablando de muchos factores, pero por ejemplo, si el más importante es ese momento de giro, es exagerado, ¿no? En ese momento, pues es mucho más importante esa fuerza, esa propiocepción, que a lo mejor el momento del ciclo menstrual en el que esté la chica, ¿no? Podríamos, bueno, poniendo el caso de Courtois, por ejemplo, que ha sido reciente, que le han operado el cruzado, diríamos que una vez que te lesionas de algo de gravedad, ¿eres más propenso a lesionarte de otra cosa de gravedad? Bueno, es buena pregunta, y yo diría que sí, lo eres, pero ¿por qué? Posiblemente porque estás parando, estás cambiando ese parón que te supone, ya es el parar, ya estás desadaptándote, ¿no? A algo específico, ¿no? Entonces ese sería el motivo principal. No hay otro. Luego temas de tendones, hemos visto por qué uno le pasa a una pierna y luego otra vez la otra, pues porque hay una predisposición que incluso es genética, y luego es de si tus cargas de entreno y tu punto débil es un lado. En deportes como el atletismo, los dos lados se trabajan prácticamente igual, ¿no? En otros deportes, que puede ser deportes de raqueta, o pues se trabaja siempre más un solo lado, no tienes por qué. Pero bueno, que si tienes un problema en un codo en un tenista, puede favorecer que tengas luego en el hombro, o sea, porque estás ahí intentando compensar. Compensar, efectivamente, claro. Por ejemplo, Courtois se ha lesionado el cruzado y ahora se ha lesionado el menisco de la otra rodilla. Entonces, quizá venga por eso, por lo que tú has comentado de haber estado parado y volver a intentar entrenar y quizá coger el ritmo demasiado rápido, y una descompensación de, me molesta un poco la rodilla lesionada, voy a tirar un poco más de la otra, ¿no? Sí, puede haber influido, pero también puede ser simplemente en este tipo de lesiones pura traumáticas, no es mala suerte, pero bueno, ese momento que hubo, se juntaron las circunstancias que favorecieron eso, ¿no? Luego existe en las personas, los deportistas máster, que sabéis que hago atletismo veterano, atletismo máster, cuanto más años tienes, parar es peor también, porque entonces, claro, estamos hablando de que pierdes esa masa muscular, de pierdes esa propiocepción, entonces muchas veces uno se lesiona de algo y favorece tener luego más lesiones el haber parado, y por eso una de las frases que siempre digo es no parar nunca. O sea, no quiere decir que no, sí que paras de hacer algo, pero pues si no puedes correr, haces las pesas, la bici, lo que sea. Doctor, ¿se puede evitar las lesiones? Claro, se pueden evitar y se evitan, de hecho. O sea, a ver, estamos hablando de formas que ayudan a evitarlas. Las lesiones, lo que no es que hablábamos de la mala suerte. O sea, mala suerte sí que es que te hagan una entrada, el rival del fútbol te entra ahí con los tacos por delante y se lleva tu tobillo. Eso es mala suerte, y eso no lo puedes evitar tú. Aunque cuanto más fuerte estés tú, si te entran así, claro, menos probabilidad tengas de que te rompa el ligamento. Pero las lesiones de atletismo, yo no puedo con las frases de que mala suerte, tal. O sea, las fracturas de estrés no son mala suerte. Hay unos factores que te predisponen, como la menorrea en chicas, y un volumen de kilómetros que a más volumen con esa predisposición, más fractura. Entonces, hay un error en esas cargas de entrenamiento, y ahí hay que hacer una autocrítica como entrenador, por si te estás lesionando el tendón de Aquiles en tu grupo la mitad, o estás yendo demasiado a la pista, o te estás poniendo demasiado clavos, o estás haciendo las series demasiado pronto, pues o estás trabajando poco esa fuerza de ese músculo que te ayuda a prevenir, o estás yendo poco al fisio, durmiendo poco. Pero esas son las causas de la lesión, y la lesión, si trabajas bien, la evitas, vamos a decir, disminuyes la probabilidad. ¿Y tú tuviste lesiones durante tu carrera deportiva? Un montón. Yo he tenido casi todas. También entiendo muy bien cuando me vienen yo he tenido mis roturas de fibrilares varias. Yo tengo una tendinopatía aquilea, que por eso también ya me empezaba cuando me interesé por ello, porque a mí mismo tuve molestias, y es mi tendón favorito, ¿no? El que más opero, el síndrome de Haglund. Pero he tenido pues varias lesiones, mi fascitis plantar, mi tal. Gracias a Dios, nada de estas otras que podemos decir que te dejen una secuela, ¿no? Pero ¿Síndrome de Haglund? Esto aquí tengo el pie, lo puedo... Sí, claro, por supuesto. Este es donde más trabajo lleva en quirófano, es aquí en esta zona de la anatomía, que sería el tendón de Aquiles, y sería esta prominencia del calcáneo, lo que es la deformidad de Haglund. Pero todo el mundo tenemos esta prominencia, pero a base de choques repetidos, de correr muchas veces, el tendón se inflama, tiene pequeñas roturas, hay una bursitis. Finalmente operarlo quitando ese fragmento es muy sencillo, y he operado a muchos
atletas conocidos de esto y siguen Suele compitiendo sin problema. Suele ser más común quizá en el fondo, ¿no? Que en la velocidad. Es mucho más frecuente en fondo, yo creo también porque es sobre todo de repetitivo, del número de ciclos de impacto que haces, no tanto porque lo hagas fuerte. Y luego existen, yo creo, también tengo esa teoría de que los fondistas ahora sí trabajan la fuerza más, pero antes la hacían muy poco y eso ayuda a prevenir sobre todo lesión de tendón, de isquiotibiales o del Aquiles, el tener más fuerte esos músculos. Y el velocista en general siempre ha trabajado más la fuerza y no tiene tantos problemas de tendinopatía como parece, ¿no? Luego con los años pueden aparecer, pero es más, creo que el velocista siempre su lesión crítica, la lesión muscular de isquiotibiales, ese sería el number one en velocistas. Dímelo a mí, yo me he roto el isquio por lo menos 8 veces. Es que el problema es cuando empiezas con el cómo frenar eso y cómo trabajar para evitar las recaídas, sí. Lo del callo es cierto, es decir, si tienes callo de haber tenido una rotura porque o bien no la has recuperado bien o bien porque se queda un pequeño callito a la vez la ha tenido, ¿eso te perjudica y hace que vuelvas a tener otra vez otra rotura? Claro, o sea, a ver, porque ¿qué ocurre? Que el tejido muscular, o sea, el ser humano, cuando rompes una herida en la piel, la cicatriz que veis, pues un poco el músculo queda algo parecido, ¿no? O sea, no te queda 100%, esas fibras no son normales. También es verdad que esa llámalo fibrosis o esa cicatriz fibrosa no se contrae igual, etcétera. Entonces, eso favorece una nueva lesión, pero también es verdad que sí, que es normal puedes tener una cicatriz, trabajar muy bien esa fuerza, esa readaptación y lo compensa perfectamente el nuevo músculo, ¿no? Y o sea, no es que hay que asumir que por tener una tienes que tener la segunda, pero por supuesto, el tener una favorece tener la siguiente. ¿Y cómo evoluciona una recuperación de una rotura de isquiotibial de, por ejemplo, 1 o 2 centímetros? ¿Cómo suele hacerse el periodo de tratamiento? Mira, todas las lesiones, por biología, nuestro cuerpo reacciona de una manera, ¿no? Reacciona en un proceso primero es inflamatorio, ahí llegan células, ahí llegan las plaquetas, liberan proteínas regenerativas. Todo el mundo pasa por esas fases y sabiendo bien esas fases las puedes manejar cuando la lesión es muy, muy pequeñita, pues más o menos en 2 semanas tú puedes volver, porque ha habido una fase pequeña de inflamación y ya es pequeña y no hay tanto riesgo. Cuando es muy grande la rotura, porque hay una pérdida de continuidad de fibras mucho mayor, un hematoma mucho mayor, pues el plazo va a ser más largo. Pero bueno, en las lesiones musculares hablamos de entre 2 y 6 semanas, casi cualquier lesión, ¿no? El error es, si tú estás en una fase que la herida todavía no está cerrada y tú haces un estímulo agresivo, se abre de nuevo, digamos, ¿no? Sería una recaída por correr pronto, por ejemplo. Pero no descorrer, pero a lo mejor puedes hacer desde el primer día comba, con un isquio. Con un isquio roto yo he hecho comba el tercer día. Claro. Porque no está trabajando ese isquio y mantengo los tobillitos, por ejemplo. Y de hecho es mejor quizá para la recuperación de esa fibrosis, para que no parezca, ¿no? Para que las fibras se recuperen de manera mejor. Bueno, ahí mantienes un flujo, una actividad, siempre es mejor, un movimiento, un isométrico, por supuesto, de ese grupo puedes hacer. El reposo es necesario, pero el mínimo. Entonces, que por ejemplo, esa persona que hace reposo antes, las lesiones de la gente, la lesión muscular en el que no acude a centros como el nuestro, reposo, y cuando ya no te duele, vuelves. Pues no, es lo que no es lo ideal. Y puede que no tengas problemas porque no estás forzando tu máquina al máximo, ¿no? En un atleta eso es inviable, en un futbolista. Hoy, por ejemplo, si tienes un gran hematoma en el gemelo, se llama tenis leg, una típica rotura de gemelo que hace hematoma, lo aspiramos, lo pinchamos. Lo ideal es que vengan a verme pronto, inmediatamente, y aspiremos ese hematoma. Se aspira el hematoma de la rotura. Ese líquido es un líquido serohemático y se absorbe porque además tiende a coleccionarse entre el gemelo y el sóleo. Y fisioterapia inicial, precoz también, damos. Que muchas veces en el hospital dicen que no vayan, ¿no? Pues si puedes ir a un buen fisio pronto es bueno, ¿no? Y en una rotura muscular, en los primeros días pasada la inflamación, en la primera semana, por ejemplo, ¿recomendarías siempre, por ejemplo, un trabajo isométrico? Sí. Yo os recomiendo siempre isometría, siempre desde el día 1. Dime 1, desde el día 3, ¿vale? Desde el día 3 pero desde el día 1 se puede. Y siempre va a ser mejor. En rangos no dolorosos. Sí, que no te duela. O sea, buscamos no dolor en el ejercicio, pero no, la verdad es que es sorprendente. De eso queríamos hablar, del dolor. Perdón que te he cortado. No, es decir, sí, en rangos no dolor, pero también movilidad. O sea, por ejemplo, y sobre todo trabajar a veces otro músculo. O sea, te rompes
gemelo, no puedes estar, no deberías andar prácticamente, pero podrías a lo mejor enseguida subirte a la bici estática suave o enseguida o te vas y haces parte superior del cuerpo, lo que sea, ¿no? Totalmente. Que Arián y yo hemos hablado mucho sobre cómo puede afectar el dolor en el entrenamiento, por ejemplo, con el isquio roto, uno no sabe cuando lleva 2 o 3 semanas corriendo con cuánto dolor puede correr, no sabe si te duele un tendón, qué nivel de dolor, por ejemplo, si fuera la escala del dolor del 1 al 10. ¿Con qué dolor puedo yo correr si me molesta el tendón? ¿O con qué escala del dolor puedo correr? Depende de la lesión. Entonces ahí entramos en, si tienes una lesión que por moverte la empeoras, vamos, es que un isquio si te rompes no deberías hacer nada con dolor. Ahora, una tendinopatía, que sabemos que es un proceso crónico del tendón, hay puntos de tu temporada, tú tienes tu tendinopatía aquilea o rotuliana y vas a tener dolor. Un dolor hasta 4, digo yo, por ejemplo, 4/10. Y puedes calentarlo, tratarlo, competir, luego te quedas dolorido y estás un par de días que también deberías a lo mejor hacer una fisioterapia, tratamientos de recuperación y puedes, no hay que parar 100% porque te estás jugando también lo que sea la temporada, claro. El equipo, lo que sea. Lo ideal sí sería tratarlo y que desapareciera, ¿no? ese dolor. Pero en lesión muscular, que hablamos de una rotura, hay que recuperarlo 100% antes de hacer el ejercicio. Que los plazos, claro, el deportista no los tiene por qué conocer, no es el experto, pero su equipo médico y de fisioterapia deben conocerle e irle dejando lo más rápido posible. A veces arriesgamos, yo a veces arriesgo con mis deportistas, pero en función de la demanda que también hay. O sea, igual estoy generalizando un poco, pero podríamos decir que es más peligroso correr con un dolor muscular que correr con un dolor tendinoso. Sí, ¿no? Normalmente el tendón, por ejemplo, que se rompe, el caso que vivimos de María Vicente, tal, el tendón de Aquiles normalmente el que se lo rompe es por sorpresa. Uf. Ahí no le protege. No tiene por qué haber dolor previo. Y el que tiene dolor muchas veces no se lo rompe. O sea, las tendinopatías normalmente el que lo tiene, que tiene miedo a romperse, digo, no, si tú ya te está doliendo, ya estás ahí como en realidad protegiéndolo de alguna manera y tratándolo, ¿no? Las roturas de tendón suelen ser espontáneas. La lesión muscular, si te has roto, es que el dolor te va guiando pues, hasta que no puedas estirar bien, hasta que el fisio te pueda tratar manualmente sin dolor, eso no se ha recuperado. Pero es verdad que tú puedes tener una rotura de isquiotibiales, que es un músculo que trabaja mucho a la velocidad alta. Entonces yo veo en fondistas y les dejo a lo mejor correr despacio, o a un velocista le dejo hacer un calentamiento ya. Y siempre digo, no puedes hacer velocidad máxima, es lo único que te prohíbo, haz 300. Claro. Y puedes hacerlo. Ha hablado de María Vicente, que recientemente se ha roto el tendón de Aquiles. Estamos viendo últimamente muchas roturas de Aquiles en el mundo del atletismo, al final el mundo que más conocemos porque venimos los tres del mundo del atletismo. ¿Dirías que está viendo ahora más que antes? Y si es así, puede que venga de las zapatillas mágicas, de las Max Fly, porque se habla de que es cierto que te hacen correr más, pero quizá te hagan o te quiten carga en el sóleo o en el gemelo y eso esté provocando más lesiones de Aquiles. Hace poco hablé con Ignacio Romo y tal, periodista y amigo médico. Es verdad que puede ser, pero no lo sé. Creo que puede estar habiendo más roturas porque también se está corriendo más rápido. Y se está corriendo más rápido en parte por esa placa, esa reactividad de la zapatilla. Y el que sufre esa tensión al final es el tendón y el músculo. O sea, nadie tampoco corre. Si el que use este tipo de zapatillas corres más, pero te estás lesionando más en cierto modo, y para eso hay que estar más fuerte, más trabajo. Pero no estoy seguro. En fondo también habéis visto que se han batido todos los récords del mundo y está claro, no hay ninguna duda que las zapatillas están ayudando. Han sido una gran ayuda y lo son. Y una, por ejemplo, te hace ir más rápido, a lo mejor te lesionas más de isquios un fondista porque está alargando la zancada, corriendo más rápido. Pero todo esto iremos viendo a partir de ahora, también si realmente influyen tanto. A veces muy difícil de saber porque es multifactorial. ¿Y cómo es una operación de Aquiles? Como la que le han podido hacer a María Vicente. Es muy fácil. Operar Aquiles. Si lo quiero explicar un poco con el. Bueno, el Aquiles bueno, aquí tengo esto que es como esta cuerda, ¿no? Que más o menos sería de este visto así, de este grosor, pero se rompe completamente, se rompe como una cuerda y se deshilacha. Entonces, la operación consiste en coserlo. O sea, es tan sencillo como coserlo, lo cosemos.
Mi técnica favorita y la que recomiendo a todos los traumas que vean deportistas sigue siendo la tradicional, esa es abierta, es estándar, veo perfectamente cómo nos queda. Y luego lo importante, lo que marca la diferencia yo creo en nuestro trabajo es conocer esos plazos, es cuándo voy dejando, cuánto tiempo lo dejo quieto, cuánto tiempo empieza a mover un poco, cuánto tiempo hace isométricos. Eso marca el resultado final y en Aquiles para mí la obsesión es que no pierda su tensión, que no se quede elongado, largo, porque entonces perdería fuerza, perdería reactividad. Pero a la vez voy al máximo de velocidad, pero si lo mueves demasiado pronto o demasiado fuerte se te va a abrir esa rotura, esa sutura. Hoy en día se hacen también suturas percutáneas sin abrir, no me gustan mucho, para deportistas menos, a veces cogen el nervio sural y le da dolor. No siempre lo último, también tengo que decirlo aquí, no siempre lo último es lo mejor. En medicina tenemos una frase para los cirujanos: no seas el primero en hacer una técnica ni el último en abandonarla. Qué bueno, ¿eh? Esto es bueno, sí. Y de cara al espectador que nos vea y sea más amateur, ¿cuál es la típica lesión que tú ves en deportistas populares, amateurs, gente que hace deporte por diversión? ¿Cuál es la típica lesión que más ves? ¿La que más? Sí. A ver, lo que queda claro es que según el deporte que hagas, o sea, cada deporte tiene sus lesiones más frecuentes, pero lo que más vemos es rodilla. Rodilla más que una fascitis plantar, quizá. Por volumen, o sea, si te digo en frecuencia, lo que yo más veo en un día normal de Biclinic es la rodilla, porque tenemos las condropatías, el problema de cartílago muy frecuente que surge con el tiempo. Tenemos además la rodilla del corredor, que es la cintilla iliotibial, un dolor lateral. ¿Y cómo se recupera eso? Y muchas veces infiltración y bueno, una buena readaptación. La cintilla iliotibial, aprovecho para decir aquí al que lo padezca que puedes correr rápido pero no lento. Entonces todo el mundo, muchos se empeñan en, bueno, voy a ir poco a poco, no ves, haces unas series. ¿Y eso por qué? Porque la biomecánica de la rodilla, muchas veces tu dolor es más cuando corres lento a 30 grados de flexo de rodilla, en el apoyo en ese fondo es el que produce la rodilla. ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? Para la gente que no lo sepa. Es un dolor lateral que va apareciendo con los kilómetros y te hace parar, se te hace un poco insoportable y paras. No es ninguna lesión grave, no se opera casi nunca. Y se me arrodilla el corredor un poco por eso, ¿no? Igual que la rodilla del saltador es el tendón, la tendinopatía rotuliana, ¿no? Pero que es un poco una paradoja. Por ejemplo, puedes tener una rodilla del corredor y puedes jugar al pádel porque es intermitente o al fútbol, pero en lo que no puedes es salir a hacer la tirada del domingo de 1 hora. Vale. Volviendo a la pregunta, rodilla es lo que más vemos en total, porque también vemos gente pues, con dolor de rodilla por la edad tal, pero fuera de eso vemos mucha lesión muscular. Lo que más veo es tendón de Aquiles, como me he hecho un poco experto en el tema, y vemos también mucha fascitis, fracturas de estrés, tendinopatías, epitrocleitis, epicondilitis, de todo. ¿Cómo se recupera una fascitis plantar de manera efectiva y rápida? Por desgracia, la fascitis plantar es una de las lesiones que rápida casi nunca, ¿no? Hoy en día, una buena fisioterapia, las ondas de choque nos gustan mucho. Hay que bajar un poco el impacto, caminar menos, a veces no correr o no jugar un tiempo. Y hoy en día, una de las técnicas que usamos que nos han ayudado a no operar pacientes con fascitis plantar es la infiltración con plasma rico en plaquetas, ¿no? Que es poner ahí justo con ecografía en la zona rota. La fascitis es una pequeña rotura en la fascia casi siempre. Ponemos ahí ecoguiado justo el plasma y hace que ese proceso que hablamos de inflamación que te pasa cuando tú te rompes algo, lo volvemos a poner ahí como para llevar esas proteínas que ayudan a curar. ¿Y la fractura por estrés? Las fracturas por estrés lo más importante es sospecharlas. Yo veo muchas y tengo ahí muchísima experiencia. Es un tema que siempre me ha gustado porque tiene mucho que ver con el atletismo. Conozco muchas atletas que por desgracia las han sufrido por tener esos factores de predisponentes, ¿no? Pero es sospecharlas lo más importante. Yo veo muchas fracturas de estrés, he visto en sacro muchísimas, he visto en fémur, he visto en, por supuesto, tibia, metatarsianos. Y el problema que he visto muchas veces, por ejemplo, que no se sospechan, que van a fisioterapeutas que piensan que es el tendón, que es un dolor que a veces va y viene, por ejemplo, en el escafoides del pie, y hay que hacer una resonancia pronto y ver bien qué tienes. Cuando tienes una fractura de estrés, casi todas curan muy bien, simplemente bajando el impacto 1 mes, 2 meses y entrenando alternativa, cruzado y se curan bien la mayoría.
¿De lesiones quieres hablar algo más, Pedro? Muy bien, no, yo creo que hemos tocado bastante el tema, ¿no? Sí, yo creo que sí. Una cosa que no hemos dicho es que tú fuiste responsable de dopaje de la Federación Española de Atletismo. Coméntale a la gente a qué te dedicabas, cuál era tu función ahí. Bueno, cuando era atleta ya, siendo estudiante de medicina, pues fui representante de atletas con Raúl Chapado. ¿Ah, sí? Los dos representantes de atletas en la comisión antidopaje que existía en aquel entonces en la federación éramos Raúl y yo. Y bueno, luego cambió un poco, yo terminé mi carrera y pude ser, me ofrecieron ese puesto que existía por aquel entonces de ser el responsable médico antidopaje en la Federación de Atletismo, ¿no? Vale. Hablo de los años 2000 más o menos. Pero luego cambió y se quitó ese departamento. Cuando el antidopaje, digamos, dejaba de ser responsabilidad de las federaciones, se externalizó, yo creo que con buen criterio, para evitar que una propia federación fuera la que persigue al dopaje, sí, cuando puede haber desde fuera quien diga, no, pero es que a la federación le interesa el dopaje, ¿no? Para mejorar resultados. Y bueno, estuve ahí unos años, luego tengo buen recuerdo de aquella época, aprendí mucho y es un tema que también te digo que quise dejar porque siempre está es como un juicio, ¿no? Es como quién a veces te queda la duda, y esa duda lo llevaba mal yo, que pudiera haber algún error, que pudiera sancionar a algún inocente, que hubiera realmente fallos fue los años del engorde de carne, de que pudiera haber errores en la toma de muestras, falsos positivos. A mí eso, como médico, teniendo otras cosas que hacer, fue uno de los motivos un poco de querer... ¿Te daba presión el equivocarte? Hombre, sí, bueno, yo no tomo la decisión tampoco, yo estaba un poco gestionando que se hagan los controles, que se hagan bien, esos resultados. Luego teníamos esa comisión que había en la federación para ver si se sancionaba o no, porque hay una parte que es la técnica, que es la que yo puedo como médico ayudar más. Luego hay una parte de derecho, ¿no? Cómo se hacen las sanciones, por qué algunos casos se consideran que ha habido un fallo en el proceso, pero que a nivel técnico veía tuve alguna carta de algún atleta que dio positivo y que la leías y decías, joder, y si es verdad que no ha hecho nada, ¿no? Y ha sido positivo, pues por algún motivo que se me escape, ¿no? Ha habido charlas, he tenido hace poco sobre la contaminación de suplementos, que debo decir aquí, ya que sale el tema, que no es verdad, que es muy seguro el tomar complementos de marcas conocidas, lo tomaría sin preocupación. Hay muchos atletas y deportistas que no toman a veces medicinas normales que pueden tomar sin ninguna preocupación, un antiinflamatorio, me han llegado a preguntar. O sea, un poco todo eso, el dopaje hay que conocerlo, es una regla, es una norma, y hay cosas que están muy claras. Y para mí, prácticamente siempre que hay un positivo es porque hay un dopaje, ¿no? ¿Cómo sabe un deportista que puede tomar un medicamento y que no da positivo? Porque eso... Bueno, ahí es muy fácil, ¿eh? O sea, hay una guía que es la lista de la WADA, la World Athletic, ¿no? La lista mundial. Y ahí puedes buscarlo. Es verdad que, hombre, es un poco técnico quizás, lo ideal es consultar a un médico. Antes de tomar nada, que te ¿verdad? pueda solucionar, ¿no? Pero con el día a día ya todas las medicinas habituales debes saber si sí o si no, las habituales. Y ya si te pasa algo, pues consultar. Porque es verdad que los médicos de generales o en hospitales públicos, el sistema público no tan deportivo, no conocen bien que sí, que no. Entonces eso a veces... Y luego hay sustancias que nos dan un poco quebradero de cabeza porque se usan mucho. Por ejemplo, en mi especialidad, en el mundo de la traumatología, el corticoide lo usamos muchísimo y es un poco ahí controvertido porque se puede considerar, según cómo lo utilices, cuándo, cómo, puede ser positivo o no. Ostras, ¿en qué caso puede dar positivo un corticoide? El corticoide se considera positivo en competición si lo has utilizado de una forma de administración, que sería oral o intramuscular, y si lo has usado sin un motivo médico. Sin prescripción médica, ¿no? ¿Y con qué Pero fin? si hay prescripción hay que pedir una autorización. ¿Y con qué fin se puede utilizar como sustancia dopante un corticoide? No es que se han usado y se han usado mucho porque tiene efectos ergogénicos de mejorar tu rendimiento, porque mejora pues incluso efectos estimulantes, se mejora a nivel de quitar dolor, a nivel de quitar inflamación, pero sobre todo
yo creo que es tu cuerpo el corticoide. El cortisol es la hormona un poco del corticoide, o sea, es lo mismo. Y sabéis que aumentan las reacciones de lucha o huida, es nuestra hormona de estrés. Entonces, cuando uno está también con niveles de fatiga, es un chute externo de esa hormona, ¿no? Para empezar a profundizar en el tema, ¿cómo funciona el sistema antidopaje mundial? ¿Existe la WADA? Luego a nivel nacional también existen las fundaciones o las asociaciones, mejor dicho, nacionales. Explica un poco para la gente que no sepa cómo funciona el sistema, quién hace los controles, quién pone las sanciones. Bueno, sobre todo así en términos generales, pensando que en todos los deportes se guían por la misma patrón, que siempre hay controversias ahí, en algunos deportes profesionales, ¿no? Tenemos la lista mundial, que es igual en todos lados, y luego los test se hacen fuera de competición y en competición. Lo más útil para luchar contra el dopaje es el control fuera, el que evita un poco el doparte para llegar el día X. Tú pues, antes se hacía, hasta los años 90 hablábamos que hay marcas en el ranking mundial ahí todavía que yo retiraría, las previas a los años 90, porque se da por hecho que se han realizado con dopaje. Y esos controles los puede realizar a nivel la Federación Internacional o la Federación... No es la federación, es esa agencia que controla todas las federaciones, por ejemplo en España, que es lo que se externalizó, como te digo. Y esos controles hay que coordinar cuando se van a hacer, pero se pueden hacer por sorpresa. Y la sanción la debe realizar la federación de cada país. Entiendo. Y cuando existe un positivo puede ser porque se ha analizado por la internacional, pero la sanción la debe realizar la federación. Y luego ya entramos en polémicas de cuando un recurso se recurre, ¿no? Pues como un recurso porque ha habido un fallo se intenta recurrir pues por cualquier motivo, ¿no? ¿Y eso depende del CSD? Pues creo que sí, no sé orgánica, o sea, no sé jerárquicamente si es independiente, la verdad, vale. La agencia española. Vale. A la gente como yo, que además vengo del mundo del deporte, nos parece curioso cómo la mayoría, las tramas más importantes de dopaje no han caído por coger a deportistas dopados, sino por investigaciones policiales. ¿Por qué ocurre esto? Hombre, debemos considerar que el dopaje ha existido siempre y va a existir siempre. Ya intereses ahí de fama o de dinero económicos, querer destacar a base de todos los medios, ¿no? O a cualquier precio, pero un poco no sé. ¿Por qué no se detectan esos controles? ¿Por qué no son...? Siempre el que tenemos que dar por hecho que de lo que sale a la luz conocemos el 1%, porque evidentemente las deportistas que utilicen doping lo van a hacer o lo deben hacer bien, la mayoría. Entonces, si lo hacen bien, quiere decir que no dan positivo en un control, que es la única forma a nivel deportivo de encontrar el dopaje. Pero claro, si estamos hablando que hay intereses económicos, mercados negros, tráfico de sustancias, intereses económicos de esos médicos, por ejemplo, pues solo a través de investigaciones Guardia Civil en España y policiales se puede llegar al origen, ¿no? Lo que se ha visto claramente que no podemos frenar el dopaje solo con los controles. También el dopaje es un problema del deporte, no es un problema de salud. Yo creo que es exagerado decir que es un problema de salud pública, aunque por ejemplo existe el consumo de sustancias, pues en todos los gimnasios es conocido que existen personas tomando pues, anabolizantes o otras hormonas. Y eso quizá a nivel de salud del Estado es más importante. O sea, creo que no es un problema de Estado que un deportista nuestro no lo es, que se dope, ahí fuera de lo que sería la imagen pública que podemos dar. Pero ha pasado en Estados Unidos, el caso Balco fue detectado por investigaciones, no hubo un positivo, de Mario Enders no dio positivo nunca. Y aquí en España un poco la pena, y lo que creo que nos pueden achacar desde fuera de España es la falta de profesionalidad que hemos podido tener con esos dos casos, o sea, los dos casos más sonados, como que no se llegó un poco hasta el final, como que no se llegó a saber. Estamos hablando de la operación Galgo y Puerto. Y la Puerto.
Eso han sido un poco... ¿Por qué? ¿Por qué piensas que no hemos sido lo suficientemente profesionales? Bueno, supongo que es a nivel legal también. Un poco a nivel que no hubo a nivel policial. El derecho sobre el dopaje no se va regulando según va surgiendo. No hay la norma del derecho sobre cómo sancionar, cómo prohibir, cómo... Se va cambiando. Va evolucionando, ¿no? Porque esto no era un problema antes. Y va un poco detrás también. Pero el dopaje es que creo que hay que seguirlo persiguiendo de la mejor manera, pero no cuento con que se vaya a acabar. ¿Y tú tienes información de por qué muchos nombres de la lista de la Operación Galgo, de la Operación Puerto, no han salido a la luz 20 años después, o 15 o 10 años después? La verdad es que es... ¿Intereses? Es curioso. Curioso que tampoco se hayan filtrado, a lo mejor, pero posiblemente había personalidades o deportistas que no nos conviene que salieran. Que no nos conviene, ¿no? El dopaje, ¿los efectos del dopaje se mantienen en el largo plazo? Parece ser que sí, que existe también un efecto positivo a largo plazo, que también se criticaba y se buscaban sanciones más duras por eso, ¿no? También entrenar con dopaje te hace entrenar mejor, que eso es lo fundamental, y si entrenas mejor, rindes mejor. ¿Qué pasa? Que si has entrenado con dopaje unos años, eso has entrenado mejor y estás mejor y te puede durar un tiempo, ¿no? Pero no se sabe bien cómo vas perdiendo ese efecto con el tiempo, ¿no? También los deportistas sancionados se les sigue controlando, ¿eh? Que sepáis que para que no se... ¿Una vez está cumpliendo la sanción? Están sancionados. Hostia, claro, si no lógico, tienes vía libre. es lógico, Claro. porque si no, más lógico que lo hiciera en el periodo de sanción. Claro, podríamos decir que una persona que se dopa, según eso, y lo que se parece que se está viendo es que tiene ventaja para siempre, ¿no? O sea, durante toda su carrera, ¿no? Sí, pero no hay... Las sanciones yo creo que también creo que... A mí me parece... Cuando hablan de sanción de por vida, no, tampoco lo acabo de ver claro. Por si tienes un error o te pasa por ciertas circunstancias de tu entorno que te favorezca, pues quizá no... Toda la vida me parece muy, muy fuerte sancionar, ¿no? Yo ya os decía que lo pasé mal ahí, pues pensando que pueda sancionar a un inocente. No me gusta ese papel, ¿no? De que pueda haber un fallo, un falso positivo. Pero también a la vez se ve que es bastante científico el detectar las cosas y bastante preciso. ¿Qué factores crees que influyen en la decisión de una persona por doparse, de un deportista? La ambición sería la definición, ¿no? Y luego pues encontrar un poco esa vía sin que te lo faciliten de alguna manera, ¿no? Yo creo que es bastante hipocresía la que existe con el tema del dopaje, ¿no? Hipocresía en el sentido, hablábamos de que también cuando sale un positivo pues se le echa, ¿no? Es como era leña se incide demasiado en esa criminalidad del hecho de un positivo en deporte, cuando siempre ha habido, y hay deportistas famosos que conocemos que pueden haberse dopado y que nadie critica esa fama, y deportistas que han dado positivo que entonces se acabó su vida en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, yo intento no juzgar mucho, la verdad. Intento solo saber que existe y las personas, llamemos no deportistas, se dopan continuamente. Se dopa el que toma estimulantes, otras drogas que existen en el uso habitual, como la cocaína. Sabemos que lo toman muchas personas para mantener un ritmo de vida alto, anfetaminas, etcétera, para estudiar, para opositar. Me consta que la gente hace dopaje si puede, de alguna manera. Joder. O sea, es muy fácil. O sea, lo que critico es esa hipocresía si lo hace el deportista es muy mala persona, y yo, si puedo, me lo tomo para X finalidad, para que me ayude, ¿no? Claro. Pues eso es lo que no debe ser. ¿Crees que las sanciones son suficientes? Creo que sí, pero creo que es que hay que luchar, como hablábamos antes, a nivel de que no llegue a existir esa administración de sustancias. Creo que la forma más útil va a ser esa, que se sancione al que esté lucrándose ahí, al que trafique, al que venda EPO, al que venda hormona de crecimiento, al que creo que es donde hay que incidir mucho, y de hecho me consta que seguro que se está haciendo. Una persona que se ha dopado, no sé qué tipo de dopaje, una hormona de crecimiento o algo parecido, ¿puede tener
facilidad para fallecer antes? Suponemos que sí. O sea, suponemos que a nivel médico no es lo más saludable, aparte. ¿Por qué? Bueno, estás interfiriendo de forma... El cuerpo humano es tan complejo, ¿no? Y pensamos que es tan complejo esos sistemas endocrinos, hormonales, que alterarlo de forma exógena tan claramente, teóricamente no va a ser nunca bueno. Lo que pasa es que también, a la vez como médico, te digo que un deportista que se está exigiendo... Es que no es bueno hacer los Tours de Francia. No es bueno por salud. Dopado, sin dopar. Posiblemente dopado es mejor que sin doparte, posiblemente. Puede ser. Pero no, o sea, a nivel de que tu cuerpo estés dándole una salud para hacerlo. O una fuerza, llamémoslo X. Pero seguro que ese esfuerzo, gracias al doping, has llevado tu cuerpo a un límite que tu cuerpo... de por sí solo casi no seguro podría. te va a pasar, es probable que te pase factura, ¿no? Pero ha importado muy bien el que lo haya hecho de una forma más asesorado desde un médico, desde el punto de vista de una salud, que el que lo haya hecho, que me consta que hay algunos deportistas que seguramente se dopan un poco de boca a boca de lo que ha hecho el otro por su cuenta y eso no debe ser muy saludable. Hostia. Tampoco. Yo pensaba que era siempre con equipo médico. Qué barbaridad. Hombre, no. De hecho, también tenemos no es un problema, o sea, realmente a nivel médico es un problema muy gordo a nivel legal. Meterte en estos fregados cuando antes hasta los 90, hasta el casi 2000 tú podías prescribir y no era un delito, ¿sabes? En cambio, solo era un delito deportivo, pero el médico podía prescribir sustancias sin ser un problema. Ahora no, ahora eso estaba muy perseguido. ¿Es fácil doparse? Yo creo que no es difícil utilizar DBC en algún momento, haberte dopado, ¿no? Pero cuanto más nivel tienes, más difícil es también porque más se te está vigilando. Claro. O sea, lo veo complicado. Realmente doparse no lo veo fácil, no lo veo muy recomendable, salvo que tuvieras un equipo ahí detrás que te asegurase, no dar positivo y que te asegurase que tu salud no está muy en juego, ¿no? Pero bueno, luego hay otros temas como hay una línea que es que está escrita, entonces puedes llevarla, tienes que estar trabajando, yo creo, en medicina deportiva en lo que pueda ayudar más sin traspasar esa línea que está escrita, que es la lista antidopaje y que bueno, que a veces tratamientos que puedan ayudar y que no son doping sí que hay que hacerlos, que también no pensar que un deportista puede estar a altísimo nivel solo con nutrición, ¿no? ¿Y consideras que es fácil encontrar un médico para doparte? Yo creo que es muy complicado. Yo creo que hay muy pocos médicos que estén haciendo eso y creo que la mayoría de los médicos pensamos en tratar de mejorar la salud de nuestros pacientes, sus problemas, sus enfermedades, lesiones, no. La verdad es que sinceramente no tengo ni idea de quiénes pueden estar ahora detrás de algún deportista que esté dopándose ahora mismo, ni en el mundo ni en España, pero bueno, alguien tiene que estar haciéndolo porque siempre ha sido así y siempre será así. Bueno, te queríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo funcionan las microdosis? Y dinos si es posible detectarlas. Bueno, precisamente si se utilizan es porque evitan la detección. A ver, todo esto sabéis que los atletas y los deportistas están localizados en un programa según el nivel para que puedan ir a sus casas o a donde estén entrenando para hacer un control. ¿Por qué se hace esto? Precisamente para que evites que si tú utilizas una dosis muy pequeña de alguna hormona, en unas horas, 12, 14, 20, desaparezca de tu cuerpo. Por eso quieren tener localizados para ir a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, que bueno, el margen que puede tener el deportista que se dope será de unas horas, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuanto más pequeña sea la dosis, más difícil será detectarla. Cuantas más horas pasen desde que se la han inyectado, más difícil será detectarlo. ¿Qué pasa? Que bueno, si no están saliendo muchos casos, será porque sí que se utilizan sin ser detectadas. No porque no se esté dopando la gente, sino porque se está usando métodos que son indetectables. A ver, que quede claro en esta conversación que la gente se dopa. Por ejemplo, estos años que hemos tenido muy pocos positivos, no quiere decir que no haya doping, ¿no? También creo que hay menos quizá que antes, porque pues por toda esta persecución
no solo no mediática, sino realmente legal, a nivel de Guardia Civil, policía, o sea, ya empieza a ser un tema un poco bastante más serio, ¿no? Que no es solo deportivo. Pero también os digo que me parece mal como persona, como ser humano, ¿no? Que con sus momentos que tiene que tener durante un año, un momento de olvidarse, de desaparecer, un deportista, me parece mal que tenga que estar localizado los 365 días del año. O sea, me parece mal. O sea, ¿que se puede dopar cuando se va de vacaciones? Chico, la vida no hacen controles que yo sepa ninguna otra profesión. O sea, creo que tendrías de tener derecho a irte de vacaciones una semana y desaparecer del planeta. Y no tener que estar localizable, ¿no? Exacto. Que vayan a tu casa a las 7 de la mañana cualquier día me parece una... O sea, tú puedes estar de vacaciones y que vayan a tu casa a las 6 de la mañana. Tú tienes que estar, en principio, a alto nivel, están localizados todo el tiempo. O sea, y es como, si que desaparecer, que nadie sepa dónde está. ¿Verdad? Eso un poco nadie habla un poco de esa parte del deportista que le fríen a controles, también a unos justos por pecadores, ¿no? Pero 3 veces en esa semana que le despiertan, que le pinchan, que tal, o sea... Desde tu experiencia en el mundo de haber estado como responsable de antidopaje de la Federación Española de Atletismo, hay casos muy mediáticos en la historia de España. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Alberto Contador con el clenbuterol, que dijo que se contaminó mediante un filete. ¿Tú crees que eso es posible? Era una dosis mínima, se la tengo que apuntar, era como 0,000 no sé cuánto, 0,5 en la orina, creo que le detectaron, o sea, fue ínfima. ¿Tú crees que de verdad por un filete del País Vasco se puede haber contaminado a Alberto Contador? Es difícil de pensar como técnico que eso pueda pasar, ¿no? O sea, yo creo que es lo que sí voy a decir, que las formas de detección son muy, muy precisas. El cómo llega ahí fue uno de los motivos por los que yo quise un poco desentenderme también de lo que es estar en una llamarlo institución en la que se quiere sancionar, porque si es verdad, ¿no? O sea, yo me quedo también con esa duda, pero en principio pienso que toda sustancia detectada es porque se ha utilizado con ese fin. En mi época de responsable y tal, hubo casos de pues lo mismo, la nandrolona con engorde de animales, valores que se hacían antes, estudios hormonales, vamos a hacer un seguimiento y era un dopaje que luego con el seguimiento, pues bueno, de testosterona con epitestosterona, que era la forma de medirlo antes, pero bueno, que ha habido unas décadas ahí que es que realmente no se detectaba la EPO en los 90, luego la testosterona no se detectaba durante un montón de años, la hormona de crecimiento no se ha detectado durante un montón de años y se ha utilizado todo esto mucho y ahora, pues bueno, se utilizan cosas que ni sabré yo, claro. ¿Y crees que es posible llegar a la élite del deporte sin doparse? Sí, o sea, evidentemente en estos años he tenido la suerte de conocer muchos atletas que nos han dopado, que han conseguido grandes títulos, grandes marcas, grandes importantes medallas. Pero cuanto más dinero mueve, más nivel hay, es más probable, digamos, que en ese rango de nivel haya gente utilizando dopaje, ¿no? Entonces, pues en un resumen, entre los 10 mejores del mundo seguramente hay alguien dopándose, entre los 100 menos y entre los 1000 menos, y cuando vas bajando el nivel. Y a la vez deberíamos hacer una crítica porque existe dopaje en el deporte máster, existe del ciclismo veterano, en la halterofilia, pero bueno, vuelvo a decir, en los gimnasios. O sea, creo que sobre todo que seamos un poquito más coherentes y sepamos que el dopaje es el querer utilizar cualquier medio para mejorar, para estar mejor, y que existe de una forma un poco más amplia que lo que es el ganar una medalla. ¿Y hasta qué punto crees que los entrenadores son conscientes? Creo que son muchas veces, la mayoría, el atletismo es bastante sano. Creo que aunque estamos hablando ahora de esto, el atletismo en general, yo al menos lo viví así, muy, muy sano. O sea, yo en mi grupo de entrenamiento es que no hablábamos ni de dopaje. Los entrenadores, la mayoría, están totalmente ajenos, pero para mí también están ajenos estos que os digo, que ni se preocupan del descanso, ni de la nutrición, ni de nada. Y luego están los otros que a lo mejor son más profesionales, ganan más dinero y entonces a lo mejor les puede interesar. No les interesa un escándalo, pero si algún deportista suyo se dopa, pues va a tener más fama, más dinero. Creo que
y el ego un poco a veces cuando el deportista va mejorando, no sospecharlo y sino pensarlo bien que lo estás entrenando, ¿no? Uno de los problemas del dopaje es el dinero. Bueno, yo creo que es el más importante y que se favorece por el dinero, evidentemente. Meterte en todas las historias estas, si no hay dinero por detrás, no habría mucho menos, muchísimo menos. Pero bueno, también hemos hablado que hay deportistas máster o corredores populares que si pueden se van a dopar para mejorar sus marcas, ¿no? Pues ya hablamos de temas mentales, obsesiones, el objetivo puede ser solo el rendir más o ganar a tu vecino, no sé, no puedo entender. Pero bueno, atletismo... Quizás en ciclismo siempre ha sido, ¿no sabéis?, el deporte rey del dopaje. ¿Y qué medida instaurarías tú para erradicar el dopaje? No se puede erradicar. Educación, valores, que al final no compense, pero no porque en tu vida lo más importante sean pues otras cosas, ¿no? No mejorar a cualquier precio. Es lo más importante, ¿no? Pero y a la vez intento no ser juzgo a nadie que lo haya hecho. ¿Hay dopaje en el fútbol? Tiene que haberlo, seguro. Pero deportes como fútbol, como en los que la técnica y el equipo juegan mucho papel, creo que hay menos dopaje que en deportes como el ciclismo. Pero bueno, hay deportes de doparse, la halterofilia, la natación, o sea, bueno... En general, por ejemplo, una gimnasta rítmica no me lo planteo, que prácticamente seguro que no existe prácticamente nada de dopaje. Son niñas que están entrenando desde niñas porque saben hacer muy bien esos ejercicios. No es tanto el tema físico, ¿no? ¿Y qué opinión tienen esos deportistas que... A mí siempre me ha llamado mucho la atención que hay muchos fondistas que son asmáticos. Yo entiendo que pueden ser asmáticos, pero también entiendo que quizá bajo prescripción médica una persona puede consumir ciertas sustancias que no se pueden consumir sin prescripción médica. ¿Eso existe de verdad? ¿Existe un dopaje legal, por así decirlo, en el que te puedes tomar ciertas sustancias simplemente porque un médico te las recete? Sí, pero al final, después de todo lo gordo que estamos hablando, ¿no? Que habrá tramas de hormonales, de hormonas, de sustancias, péptidos. Muchos de estos péptidos que os digo que se pueden utilizar ahora es que no son de uso médico. Es que si hablamos de algo, se están utilizando sustancias que no se usan en medicina, que son de uso experimental o que se están estudiando. Claro, o sea, imagínate las consecuencias. ¿No? Sí, que no se usan en medicina. Muchas de las que se están utilizando ahora seguro no se usan para fines terapéuticos, digamos, ¿no? En cambio la testosterona, pues sí, tiene la GH, etcétera. Pero que a ese nivel vamos. Entonces, que al final un broncodilatador, que era a lo que te referías, se sobreindique, se sobrerecete porque te ayuda, sí, seguro que sí, pero no acabo de verlo como un problema de dopaje cuando es tan fácil, tan accesible, ¿no? ¿Aumenta el rendimiento? Puede aumentar un poco el rendimiento, sí. Sobre todo, o sea, es verdad que puedes empezar a haberlo tomado porque estabas con una fase peor de tu asma del ejercicio también existe, no alérgico, y luego ya sabes que te viene bien tomarlo porque te respiras mejor y sí que lo puedes usar, pero bueno, creo que es poco importante y de hecho estas sustancias que se usan tanto, pues en los controles no te pasa que de pronto se ha visto se puede usar ya, por ejemplo, y se liberan. Luego ahora tenemos analgésicos, tengo que decir aquí, porque la gente siempre cada año se actualiza la lista, ¿no? Por ejemplo, el tramadol, que se ha hablado mucho de él, es un analgésico muy potente que usamos mucho y ahora lo han prohibido, pero es un analgésico muy fuerte que te puede dar efectos secundarios como mareos, náuseas, vómitos, tal. Sí, y creo que se ha prohibido más por los efectos secundarios que puedan tener que porque realmente te mejora el rendimiento. Normalmente en el hospital lo ponemos con Primperan, que es para que la gente lo vomite. Claro, adolonta, no quita el dolor, pero tonta. ¿Y hacia dónde crees que va a ir el dopaje en el futuro? Se habla siempre del dopaje genético, creo que se utiliza poco y que debe ser, no sé, como caro y con quién se mete en ese berenjenal, ¿no? El dopaje, hemos hablado hoy en la charla, va hacia sustancias no detectables, cantidades tal, sustancias nuevas, va a ir por ahí, ¿no? Y va a seguir. ¿Qué es el dopaje genético? Va a seguir existiendo. El dopaje genético, o sea, en la medicina tenemos armas ahora terapéuticas que a través de la genética
puedes producir una proteína que te falta, que hace que tengas esta enfermedad, o pues de la misma manera pues a través de, se introducen en tu genoma pues a través de virus o de una forma de que tú produzcas, por ejemplo, imagínate más una proteína como que favorezca el transporte de oxígeno, pues se puede estar usando, o que tengas más desarrollo muscular. Existen proteínas que influyen en todas estas cosas, y puede que alguien esté investigando. A veces un poco tiene que haber, no desconozco, pero tiene que haber como enlaces entre el mundo de la investigación y el dopaje, en la investigación o los propios laboratorios antidopaje con el dopaje. Wow. Pasemos ya a un poco las reflexiones finales. Desde tu punto de vista, por ejemplo, y ya hablando de nuestro deporte, el atletismo, ¿qué se podría mejorar de la Federación Española de Atletismo? Tú has sido entrenador, has trabajado con la federación, has sido deportista, has sido presidente de un club, que no lo hemos comentado, has sido presidente de un club. No, de un club, es verdad. Entonces, no lo hemos comentado. Vamos a decirlo. ¿Qué cambiarías tú por parte de la federación para que el atletismo pues siguiera creciendo o fuera mejor? Bueno, yo creo que la federación está al servicio del atletismo y al servicio de los atletas. Entonces creo realmente que la federación, he visto a la federación desde varios presidentes, ¿no? Pues Odriozola, de toda la etapa de Odriozola trabajé en la federación, y en la etapa actual creo que soy crítico con respecto a, creo que no estamos mucho mejor que hace 20 años, ¿no? Creo que la imagen sí se trabaja mucho en tener una buena imagen, pero yo veo a los atletas continuamente con problemas económicos, y creo que los atletas necesitan más dinero para ellos, no para irme de concentración que me lo pagan, no. Necesitan ahorrar más dinero para su vida, los que tengan alto nivel, que puedan pues generar un poco unos ahorros para una vida después del deporte. Y creo que hay que dar más ayudas económicas fuertes a los buenos deportistas, y luego saber invertir en los que pueden ser buenos deportistas, aunque no siempre salgan. Creo que el servicio médico y de fisioterapia tiene que mejorar, evidentemente es mi campo y lo he visto y he trabajado en los años de Juan Manuel Alonso, trabajé allí y no creo que no estamos mejor que hace 20 años. Entonces me parece que áreas como la médica es tan importante. Se debería invertir en ella. No voy a hablar de criticar a las personas que trabajan, pero necesitan más medios, más médicos, más dinero, formas de trabajar. Aquí un recuerdo para Ángel Basas. Pues a la vez el servicio tiene que aumentar, no puede ser que ahora haya menos médicos, menos fisios que antes, no puede ser que no se hagan tratamientos que se hacían antes. No se puede externalizar tanto a veces a médicos que no tienen experiencia. O sea, yo ahí puedo hablar, pues bueno, desde la experiencia de ver continuamente atletas. Pero vuelvo a decir que al final la federación tiene que buscar, pues no sé, resultados. Pero se ha mejorado mucho, pero creo que se ha mejorado mucho porque los entrenadores, muchas veces por amor al arte, se dedican a esto. Cada vez hay más niños con talento, pero se ha mejorado en el entrenamiento, se ha mejorado en el material, y hace que globalmente tengamos un nivel pero no creo que sea, no sé, ahora podéis vosotros hacer estadística del último mundial de pista cubierta, pero creo que a nivel de resultados, en la época de Odriozola siempre se hablaba de las medallas y finalistas, pues hemos tenido un resultado bastante modesto. Sí, ¿cuántas medallas hemos sacado? Solamente dos bronces y Ana Pereiro. de entrenadas por Iván Pedroso. No. Que le invitamos desde aquí, que si quiere venir Iván, claro, totalmente invitado, nos encantaría que viniera, ¿verdad, Pedro? Sí, a mí me encantaría, la verdad. Pues igual se anima, ¿no, Iván? Ojalá se anime. Vamos a intentarlo. ¿A ti qué tipo de colaboración te gustaría tener con las federaciones deportivas? Como especialista que haya estado fuera de esa. Ahora me considero un consultor. O sea, me considero un consultor, pero de forma no oficial. O sea, vienen a verme atletas y de gente de todos los deportes. La verdad es que estoy un poco cansado del querer estar ahí un poco también para colaborar y estar un poco a la vez haciendo un trabajo en paralelo, ¿no? Creo que se podría mejorar, y por experiencia y conocimiento creo que puedo ayudar mucho a federaciones, y sobre todo a la de atletismo.
Pero bueno, quizá también ese desencanto que tenemos a veces los atletas, los entrenadores, pues con que un poco creo que si la gente pudiera hablar libremente, muchas veces no hay crítica porque pues si hablo mal no me dan esta ayuda, esta otra, no cuentan conmigo. Veo a los atletas con miedo a hablar, eso lo llevo mal, los entrenadores con miedo a hablar. Creo que por mi parte muchas veces pienso que va a ser un punto ya de decir, pues yo me voy a orientar más a deportes como el fútbol, deportes como el pádel, que te consideran al final sin esa frustración de no ver algo que quieres mejorar, ¿no? Podríamos decir que te encantaría estar en el mundo del atletismo, pero que por las circunstancias quizás te estás entrando más en el mundo del fútbol, mundo del pádel. A nivel como cualquier profesión, la nuestra, la médica, pues que quieres pues crecer en trabajo, en reconocimiento y la forma de colaborar. A veces, a ver, como médico, a mí me encantaría ir a unos Juegos Olímpicos como médico, porque creo que ayudaría mucho a esos deportistas. Pero bueno, quizá no llegue ese momento y me vaya con el Real Madrid con el Atlético dentro de 10 años, quién sabe, no sé, pero lo que sé es que tengo la experiencia y las ganas de seguir con el deporte, ¿no? Pero que con el atletismo es un poco una sensación a veces agridulce porque veo pasar atletas, veo pasar sus problemas, soy yo el que les ve, soy yo el que ve que se quedan sin beca y han sido en un año o dos que te quedas fuera, que tienes que hacer tratamientos, que es complicado, que el problema fundamental sí que es el dinero y que bueno, que en mi caso el atletismo por supuesto no lo hago por dinero porque lo hago más por la satisfacción personal, mi dedicación a los atletas. Pues sí, la verdad es que ¿qué más decir? El atletismo es lo que nos une y pues sí, siempre queremos que mejore y quizá tengamos menos oportunidades, pero nos encanta tanto y somos tan apasionados de él que siempre intentamos seguir, lo que tú dices, una sensación agridulce de querer seguir por ahí, pero no vemos que quizás los medios no sean lo adecuado. Tengo que decir lo del club, que lo has dicho. Es verdad, cuéntanos. Cuéntanos. Pues mi club, el TCR, que es un club de atletismo, sobre todo de niños y de máster. Somos el mejor equipo máster en pista aire libre como equipo. Y se fundó hace va para casi 10 años ya. Un equipo que precisamente no tiene atletismo de élite, tiene atletismo niños en la escuela de Gallur. Y al final el atletismo más sano es el de los niños y posiblemente el de los máster, ¿no? Pero más el de los niños. Qué bonito es que los niños hagan atletismo. Bueno, ¿cómo te lo has pasado? De maravilla. No tenía nada preparado, ¿eh? No. Está un rato. Como hablamos de cosas que nos gustan, pues es muy fácil y muy divertido. Bueno, queremos que nos firme la foto, ¿vale? Para ponerla en nuestro, ¿cómo se diría? En nuestro photocall. Sí, nuestro mural de la fama. Nuestro mural. Bueno, pues lo voy a firmar aquí operando. Sí, ¿tenemos bolígrafo? Sí, no. A ver si lo saco de aquí mismo. Os lo dedico a vida de élite. A vida de élite, efectivamente. Bueno, voy a poner, espero que no paséis por mis manos. yo ya he pasado, doctor, así que... Sí, pero así como estoy aquí. Ah, no, ese no, por favor. Joder. Bueno, si hay que pasar, se pasa. ¿Cuántas operaciones has podido hacer de Aquiles en tu vida? No sé, muchísimas. Tengo que calcular porque es que todas las semanas opero algún Aquiles. O sea, yo creo sinceramente que no hay nadie en España que opere tantos Aquiles al año como en el mundo igual. Joder. Como ha sido algo que me ha gustado tanto y me he dedicado tanto y estoy relacionado con algo que pues es lo que más vemos. ¿Has visto alguna vez a alguien romperse el Aquiles en directo? Creo que sí, pero no en plan así de cerca como el otro día, por ejemplo, cuando María salió en la tele y tal. Vamos, el Aquiles es el rey de los tendones y sí que es mi niño. Tu mayor pasión. Bueno, aquí os lo dejo para ir a élite con cariño. Ahí en la cámara, sí. Qué guay. Pues muchísimas gracias, de verdad. Aquí, gracias, como siempre. Hemos disfrutado, yo por lo menos, Pedro, he disfrutado muchísimo. Yo también, tío. Hemos aprendido un montón y seguro que le hemos sacado muchas dudas a la gente que nos vea. Letra de médico. Perfecto, bueno, pues gracias. listo.